5. Jesús en Megido. Cuando Jesús abandonó la ciudad de Naín, organizaron a la viuda de Marón y su hijo, los hombres cruzados y mucha gente de la ciudad. Un acompañamiento alzando palmas y ramos de árboles y cantando salmos en acción de gracias. Y Jesús se dirigió al norte de Quizón, teniendo a la derecha las montañas que cierran el valle de Nazaret. Hacia la tarde llegó con sus discípulos a la ciudad de Megido, junto a la montaña, por cuya parte oeste se entra en el valle de Zabulón. Entró en un albergue y enseñó la misma tarde. Cuando las personas vieron que Jesús venía con sus discípulos por el camino, se pusieron sus vestidos, de los cuales se habían aligerado en parte del trabajo. La ciudad de Megido está en altura y está algo en ruinas. En medio de ella se ve un edificio ruinoso y cubierto con hierbas, y en varios lugares arcos y columnas derruidas. Debe haber sido el castillo de los reyes de Canaán. He oído que Abraham estuvo en esos lugares. Más reciente es la parte de la ciudad donde entró Jesús ahora. Se compone de una larga hilera de casas en una falda de la montaña, de la cual sale un camino que va a Tolemaida. Por eso hay aquí grandes albergues y viven publicanos que escucharon la predicación de Jesús y se determinaron a hacer penitencia e ir al bautismo. Los fariseos del lugar, como siempre, se irritaron por ello. Se ha reunido una gran cantidad de enfermos y vienen otros más. Jesús les hizo decir que él los vería por la tarde e indicó cómo debían ordenarlos, cosa que hicieron los discípulos. Delante de la ciudad había un gran espacio cubierto de hierbas, y ahí fueron dispuestos los enfermos. Mientras tanto, Jesús iba por los campos sembrados para enseñar a los trabajadores ocupados en las faenas. Les enseñaba en parábolas. Algunos discípulos enseñaban a otros más alejados, hasta que Jesús pudo llegarse hasta ellos. Estos discípulos volvían luego a los que Jesús había catequizado, y les explicaban o repetían algo de lo que habían oído al Maestro. Al mismo tiempo les contaban sus milagros y curaciones. Lo que Jesús y los discípulos enseñaban era esencialmente lo mismo, para que cuando se encontrasen juntos tratasen del mismo asunto que todos habían oído. De este modo, los que habían entendido mejor la enseñanza estaban en condiciones de poder repetirlo a otras personas. Como en esos tiempos de calor hacían los trabajadores frecuentes descansos, Jesús les enseñaba durante esas pausas y cuando tomaban algún alimento. Cuando Jesús iba por los campos, llegaron montados 4 discípulos de Juan Bautista y se quedaron oyendo las instrucciones después de saludar a los discípulos de Jesús. Llevaban vestidos de pieles sujetos con correas. No habían sido enviados por Juan, aunque conversaba con frecuencia con otros discípulos del Bautista. Estos eran una especie de sectarios que congeniaban con los herodianos y habían venido para espiar lo que Jesús enseñaba sobre el reino. Exteriormente eran más severos y más finos y educados que los discípulos de Jesús. Unas horas después llegó otro grupo de discípulos de Juan. Eran 12. 2 de ellos habían sido enviados por Juan y los demás eran como testigos de la embajada. Cuando llegaban, Jesús se encaminaba hacia la ciudad y ellos lo siguieron. Algunos habían estado presentes a los últimos milagros y de inmediato habían vuelto junto a Juan. Cuando la resurrección del niño de Naín estaban presentes algunos de ellos, y volviéndose a Juan en Macherús le dijeron: ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué estamos nosotros? Todos hemos visto de él, y esto hemos de enseñar. Sus discípulos son más libres en las observancias. ¿A quién tenemos que seguir? ¿Quién es él? ¿Por qué sana él a todos y consuela, y se interesa por la gente extranjera? Y para librarte a ti no da un paso ni se interesa. El Bautista tenía siempre mucho que hacer con sus discípulos, no lo querían dejar. Él los enviaba con frecuencia a Jesús para que viesen y le siguiesen, pero no acababan estos discípulos de comprender que debían seguir a Jesús. Estaban con una pasión demasiado personal y egoísta por su Maestro, y por esta causa solía mandar Juan mensajes a Jesús, rogándole dijera claramente quién era él, para que acabasen de convencerse. Como ahora le venían de nuevo sus dudas y sus pretensiones, Juan enviaba a 2 de ellos que se dirigiesen a Jesús y que enseñase claramente que era el Mesías, el Hijo de Dios, para terminar de una vez con estas dudas. Jesús se dirigió enseguida con sus discípulos a la plaza redonda, donde estaban dispuestos los enfermos. Había gentes de Nazaret que le conocían personalmente. Se veían ahí tullidos, ciegos, sordos, mudos, enfermos,
de toda especie y no pocos endemoniados. Pasando por hileras sanaba, y de diversas maneras libraba a los endemoniados. No eran de los furiosos como en otros lugares, pero tenían convulsiones y se retorcían. Jesús los libraba a distancia con su mandato. El vapor oscuro salía de ellos, se sentían desmayar, y luego volvían en sí cambiados enteramente. Este vapor salía de ellos en línea angosta, que se juntaba y desaparecía, a veces en el aire, otras en la tierra, como sucedió en estos casos. Veo con frecuencia que cuando estos malos espíritus salen de un hombre, no se van enseguida, sino que andan en los demás presentes hasta que desaparecen. Jesús había empezado apenas a sanar a los enfermos, cuando la comisión que pretendía tener a Jesús para interpelarlo. Pero Jesús ni miró a estos mensajeros y siguió su trabajo. Esto no gustó a los enviados en explicarse por qué no los atendía. Entre ellos había algunos llenos de envidia y de celo indiscreto. Juan obraba milagros y Jesús los obraba en cantidad. Juan hablaba cosas grandes de Jesús y éste no se preocupaba de sacarlo de la cárcel. De pronto se sentían conmovidos y admirados por sus milagros y sus enseñanzas, pero luego oían las murmuraciones de los que decían: ¿Quién es este? Conocemos muy bien a sus pobres padres. Luego escuchaban sus enseñanzas sobre el reino y no las podían entender. Por ningún lado veían reino alguno ni esperanzas de verlo, porque Juan era honrado y estimado por todos, y sin embargo seguía en la cárcel. Pensaban que Jesús dejaba que ocurriera eso para granjearse la propia estima, y que tenía interés en no sacar a Juan de su encierro. Les escandalizaba también la libertad con que veían proceder a los discípulos. Consideraban exagerada la humildad de Juan, y siempre los enviaba para que él les explicase quién era en realidad y se manifestase claramente. Jesús siempre les contestaba con retinencias, y ellos no podían entender cómo Juan los enviaba para que conociesen a Jesús, y así se les hacía a ellos más pesada esta situación que a las gentes sencillas del pueblo. Mientras Jesús daba la vuelta por las hileras de enfermos, llegó junto a uno que se gloriaba de conocer a Jesús porque era de Nazaret. Preguntaba si no se acordaba de 25 años atrás, cuando ya no estaba su abuelo, y cómo ellos, niños, estaban muchas veces juntos. Jesús no se detuvo en conversar, se contentó con decir que lo conocía y enseguida pasó a tratar de sus pecados y su enfermedad. Como lo encontraba arrepentido y creyente, lo sanó y lo exhortó y pasó a los demás enfermos. 6. Jesús responde a los mensajeros del Bautista. Cuando Jesús llegó al otro extremo del círculo de enfermos, se adelantaron los enviados de Juan, que habían estado todo el tiempo considerando, admirando los prodigios obrados por Jesús. Ahora le salen al camino y le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado a ti y te hace una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Jesús les contestó: Id a anunciar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los tullidos recobran movimiento, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Las viudas son consoladas y los pobres son enseñados y evangelizados. Lo que está torcido se endereza, y bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Con esto los dejó y ellos partieron de ahí enseguida. Jesús no podía hablar de sí mismo más claramente, no le hubieran creído ni entendido. Sus mismos discípulos eran gente buena, sencilla, piadosa y de nobles sentimientos, pero no estaban preparados para estas verdades. Algunos de ellos eran sus parientes y se hubieran escandalizado o se hubieran desviado en extraños pensamientos. El pueblo no estaba maduro para oír estas verdades, y Jesús estaba rodeado de espías. Aún entre los discípulos de Juan tenían los fariseos y herodianos algunos adeptos. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, comenzó Jesús a enseñar en este lugar. Los enfermos sanados, muchas otras gentes, los escribas de la ciudad, sus discípulos y aún los 5 publicanos que viven aquí escucharon su enseñanza. Continuó enseñando bajo la luz de las antorchas, y algunos enfermos fueron sanados. La contestación a los mensajeros de Juan les sirvió del tema, y habló de la manera de usar los beneficios de Dios, y exhortó a la penitencia y a la conversión. Y como sabía que algunos fariseos presentes tomarían ocasión de la contestación a los mensajes de Juan, para decir al pueblo que Jesús no se interesaba por Juan, para aumentar su propia fama, y así lo dejaba perecer en la cárcel para parecer solo él. Por eso explicó Jesús su respuesta a los mensajeros sobre la pregunta de quién era él y exhortó la penitencia. Dijo: habéis oído al mismo Juan predicar la penitencia y lo han oído de mí. ¿Por qué dudan entonces? ¿Qué buscan entonces de Juan? ¿A qué habéis ido a ver en Juan?
una caña que se mueve a todo el viento. Habéis ido a ver un hombre vestido con elegancia. Los que visten así viven en delicadezas, están en los palacios de los reyes. ¿Qué habéis ido a ver y qué buscabas cuando fuiste a verlo? Quizás a un profeta, si les digo, más que un profeta habéis visto. Este es de quien es escrito: He aquí que envío en mi mensajero, que prepara el camino delante de ti. Les digo de verdad, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Y sin embargo, el menor que el reino de Dios es mayor que él. Desde el tiempo de Juan el reino de los cielos padece cosas malas, y todos lo arrebatan. Los profetas y la ley de hasta Juan ha profetizado esto, y si la quieren creer está Elías, que debe venir. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Todos los oyentes estaban conformes con las palabras de Jesús, conmovidos y querían bautizarse. Solo los fariseos y escribas estaban irritados y escandalizados, porque habían conversado con los publicanos presentes. Por eso habló Jesús también de lo que se decía de Juan y de lo que se murmuraba de él mismo, porque trataba y conversaba con los publicanos y pecadores. Después fue Jesús a casa de uno de estos publicanos para enseñar. Allí estaban presentes los otros 4 publicanos. Eran gentes que se habían decidido a convertirse. Esta casa quedaba cerca del lugar donde había sanado a los enfermos. Otra casa del publicano estaba a la entrada de la ciudad, y las otras más afuera. La Cebet estaba donde estaba la casa de Bartolomé. Podía verse en la primera parte del camino de Naim hacia aquí. Más cerca no se podía ver porque la ocultaba la montaña de Megido. Estaba situado 1 hora y media hacia el oeste, delante del valle de Zabulón, junto al arroyo Quizón. 7. Jesús abandona Megido, curación de un leproso. Jesús se dirigió desde Megido a Cafarnaum, cuando había comenzado la fiesta del novilunio. Lo acompañaban unos 24 discípulos, los 4 discípulos sospechosos de Juan y algunos publicanos de Megido que debían bautizarse en Cafarnaum. Caminaba despacio y descansaban en lugares amenos, porque Jesús enseñaba durante el camino que sale de Megido al noroeste, sobre las alturas y los valles de Nazaret, y que llevan a la parte al noreste del Tabor. Su enseñanza se refería al llamado completo y a la misión de los apóstoles que en breve iban a tener lugar. Los exhortaba a dejar todas las cosas terrenas y las preocupaciones de la vida. Hablaba muy conmovido, tiernamente. De pronto, cortando una flor del camino, dijo: Mirad, esta flor no se preocupa, y ved sus colores y su fina contextura. ¿Estuvo acaso el sabio Salomón vestido con la magnificencia de esta flor? Esta comparación la usó Jesús repetidas veces. De nuevo habló del apostolado de tal manera que cada uno podía ver su propia figura en las cosas que decía. Hablando de su reino, les previno que no buscasen empleo dentro del mismo, y que no se lo imaginasen tan temporal. Esto dijo porque los 4 herodianos estaban ahí para espiar lo que dijese sobre el reino. Exhortó a los apóstoles diciéndoles de quiénes debían guardarse, y los describió también que todos podían reconocer a los 4 enviados herodianos. Les dijo se guardasen de ciertas gentes que venían con piel de ovejas y con anchas fajas. Guarden de los profanos que vienen con piel de ovejas y con anchas fajas. De este modo escribió a estos discípulos que venían precisamente en una especie de estola de piel y con fajas. Los conocerán, porque no se atreven a mirar a cada uno en la cara. Si vuestro corazón, les dijo, está contento y con celo, y lo comunican a estos, el corazón de ellos está inquieto y esquivo. Y en esto lo conoceréis porque buscan de esquivarse, como un animal. Nombró un insecto que encerrado busca luego un agujero para salir. De pronto apartó una rama de espino y de una planta dijo: Mira, si encontráis fruto en esta planta. Algunos discípulos miraron sencillamente y Jesús continuó: ¿Se buscan acaso higos en las espinas o uvas en los cardos espinosos? Hacia la noche llegaron a un caserío de unas 20 viviendas con una escuela en la parte noreste de las faldas del monte Tabor. El lugar está como a 1:30 o 2 horas hacia el oriente de Nazaret y a 1 hora y media de la ciudad de Tabor. Las gentes eran buenas y conocían a Jesús desde años, cuando Jesús con sus amigos andaba por estos contornos. La mayor parte eran pastores y estaban ocupados en juntar algodón. Cuando vieron a Jesús lo llevaron a sus casas para acudir luego a recibir a Jesús. He visto que tenían gorras rústicas en la piel, en las manos también, mientras en la escuela tenían puesta una gorra de piel. Recibieron a Jesús junto al pozo, le lavaban los pies como también a los discípulos y le ofrecieron un refresco. No había ahí sinagoga, pero sí una escuela y un maestro. Jesús fue a la escuela y enseñó en parábolas. Este lugar era la patria de un hombre principal que vivía con su mujer en una casa grande, apartada de las demás.
Este hombre había pecado y a consecuencia de ello contrajo la lepra. Se separó de su mujer que vivía arriba en la casa y él en un departamento separado. No había declarado su enfermedad para no sufrir la pesada obligación de vivir aislado, pero se le conocía por los dedos y aún así la gente no pasaba por la calle que llevaba a su casa, aunque era el camino principal. La gente habló del caso a los apóstoles. El hombre leproso hacía tiempo que se había arrepentido y deseaba la visita de Jesús. Ahora llamó a un niño de 8 años, que era su esclavo, y le traía la comida y le servía y le dijo: «Vete a ver a Jesús de Nazaret». Y cuando él se aparte un poco de sus discípulos, acércate a él. Y le dice hincado de rodillas: «Rabí, mi señor está enfermo y sabe que tú le puedes ayudar. Si quieres, toma el camino que lleva a nuestra casa, que la gente no quiere andar». Él te pide humildemente quieras ir por ese camino, porque él está convencido que si tú te acercas, él quedará sano de su mal. El niño llegó hasta Jesús y transmitió su mensaje muy bien. Jesús le respondió: «Dile a tu señor que mañana iré a verlo». Diciendo así, le tomó una mano mientras le ponía la otra sobre la cabeza, en señal de aprobación. Esto sucedió mientras Jesús salía de la escuela e iba al albergue. Jesús, que sabía la llegada del niño, quedó de propósito algo retardado detrás de los apóstoles. El niño llevaba un vestido amarillo. La posición de Ana estaba como 1 hora de distancia entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Hay un barranco lleno de árboles que está desde la posición lleva hasta Nazaret. De este modo Ana pudo ir a casa de María sin pasar por la ciudad. A la mañana siguiente, al despuntar el día, se dirigió Jesús con los suyos a casa del leproso. Los discípulos le dijeron que por ahí no debía ir. Jesús tomó ese camino y les mandó que le siguiesen. Ellos estaban temerosos, pensando que después se hablaría del caso en Cafarnaúm. Los discípulos de Juan no le siguieron. El niño, entre tanto, había visto que Jesús venía y lo anunció a su patrón. Este niño que llegó a cierta parte del camino, y luego Jesús llegó, y le dijeron: «Señor, no te acerques a mí. Si tú quieres que yo sane, lo puedes hacer». Los discípulos se detuvieron, y Jesús dijo: «Lo quiero». Fue allá donde estaba el hombre, lo tocó y fue sano, y habló con él. El hombre se echó a sus pies y la lepra salió de él. El hombre declaró su situación y Jesús le dijo que volviera con su mujer y que poco se juntara de nuevo con la gente. Le reprendió por sus pecados, le impuso el bautismo de penitencia y cierta limosna. Después volvió a los discípulos y les dijo que si eran simples de corazón y creyentes, no debían tener reparo en tocar a los leprosos, si ellos estaban arrepentidos. Cuando el sanado se hubo lavado y purificado y vuelto a su mujer, y le contó el milagro de Jesús, no faltó algún malintencionado que fue a contar el caso a los fariseos de la ciudad de Tabor, los cuales asaltaron al hombre con una comisión examinadora, que lo observó minuciosamente y lo acusaron de fingir enfermedades que no había tenido, o dudando que si estaba ya curado en realidad. Y por envidia y rencor contra Jesús hicieron un gran espectáculo de aquello que antes se habían dejado pasar, aunque lo sabían. Jesús, entre tanto, caminó durante todo el día, bastante apresurado. Solo descansaba de vez en cuando para tomar algún alimento. Durante el viaje les hablaba en parábolas del desapego de los bienes de la tierra y del reino de Dios. Les dijo que no le era imposible aclararlas todas las cosas, que llegaría el tiempo que todos lo entenderían. Les habló de no angustiarse por la comida y el vestido, que habrían más hambrientos que comida, y que ellos preguntarían: ¿de dónde, Señor? Sacar para dar de comer a tantos, y con todo habría sobrante. Les dijo que se fabricasen casas sólidas, entendiendo que en su reino procurasen estas casas y estos puestos con la abnegación y el sacrificio en la tierra. Ellos lo entendieron en sentido material. Judas Iscariote estaba más contento con esto que los demás, y dijo delante de todos que él empezaría su trabajo haciendo su parte. Jesús se detuvo y le dijo: «No estamos aún al término, no será siempre así que vosotros vean bien recibidos y alimentados, y tengan lo necesario. Vendrá un tiempo en que los perseguirán y arrojarán, de modo que no tengan casa, ni pan, ni vestidos, ni calzado». Añadió que se preparasen para dejarlo todo, pensándolo bien, pues Jesús tenía grandes cosas que emprender con ellos. Habló de 2 reinos que se enfrentan y que nadie puede servir a 2 dueños. Quien quiere servir en su reino debe dejar el otro. Hablando de los fariseos y de los semejantes a ellos, se refirió a las máscaras y larvas que llevan, que siempre enseñan formas que ya no existen, y pretenden que se observan, y dejan la sustancia de la ley, que es por amor, la reconciliación y la misericordia. Les dijo que deben ser lo contrario, la envoltura no es nada, cosa
que ya no está sin el grano interno, debe mirar lo interior y luego la ley, y el grano debe desarrollarse con la cáscara. Les habló de la oración que debía hacerse en el retiro, y no tanto aparato exterior. Otras muchas cosas les dijo en esta ocasión. Volvía siempre a repetir cosas que decía el pueblo, para ellos las entendieran mejor y pudiesen comunicarlas a los demás. Muchas veces eran las mismas cosas, pero con otras palabras y en otra forma. Entre los oyentes preguntaban más frecuentemente Santiago el Mayor y Judas Barsabás, algunas veces Pedro. Judas Iscariote lo hacía siempre con cierta jactancia. Andrés parece estar ya más acostumbrado a todo. A Tomás lo veo pensativo, echando cuentas consigo mismo. Juan toma todo con sencillez infantil y sin preocupación. Los discípulos más instruidos callan, a veces por cierta modestia, y otros para no dar a entender que a pesar de su instrucción no lo han entendido. De este modo, caminando por estos valles, llegaron antes de empezar el sábado a un valle al este de Magdalum, donde se encontraron con el grupo de gentes del pagano Cirino de Drapta y el centurión Achías de Gishala, que se dirigían al bautismo hacia Cafarnaúm. En las cercanías de Cafarnaúm enseñó Jesús cómo debían comportarse a la misión, a la obediencia y cómo debían conducirse en los caminos cuando los enviara a predicar a los pueblos. Les dio algunas reglas que debían observar con cierta clase de gentes. Esto lo dijo antes de que se despidiesen los 4 discípulos herodianos. Les dijo: cuando se acerquen a vosotros hombres profanos, los conoceréis por preguntas mansas, al parecer, y espiadoras, que no se quieren apartar, sino que por mitad están conformes, y por mitad contradicen, y hablan de cosas de que tienen lleno el corazón. De estos deben apartarse de cualquier modo, pues son ahora demasiado blandos y débiles para contestar a tantas objeciones, y podrían caer en los lazos que les tienen tales personas. Jesús no se despide de estos espías porque los conoce bien, y es necesario que escuchen sus enseñanzas. 8. En la sinagoga de Cafarnaúm, curación de 2 leprosos. Jesús cruzó de nuevo a través de la posesión del capitán Zorobabel. Ya había comenzado el sábado y se apuraron. En los jardines de Zorobabel se habían establecido por caridad del mismo 2 jóvenes escribas que por sus vicios habían corrido la enfermedad de la lepra. Eran de unos 25 años, habían decaído completamente y vivían en el mayor desprecio. Por aquí, y endemoniados librados finalmente, y los 2 escribas que fueron curados ayer de su lepra. Estos ya no tenían señales de su enfermedad. Todos los bautizados llevaban un vestido de penitencia de color oscuro y un pañuelo cuadrado sobre la cabeza. Estaban envueltos en mantos colorados y llenos de asquerosas llagas. Habían estado antes en Magdalum con Magdalena, luego se habían dirigido a otros lugares hasta que cayeron en la mayor miseria. Cuando Jesús estuvo la última vez aquí, se avergonzaron de comparecer delante de Jesús. Pero ahora, convencidos del poder de Jesús y de su misericordia y bondad, se hicieron llevar hasta el camino y clamaron pidiendo ayuda. Jesús pasó de largo, pero dijo a 2 de los criados de Zorobabel que los cuidaban, que los llevasen hasta la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando el pueblo estuviese reunido adentro, los pusieran afuera, a una altura para que pudiesen oír la enseñanza. De ahí que se arrepintiesen y orasen hasta que los llamara él mismo. De inmediato fueron los mensajeros y tomando a los 2 infelices los llevaron con gran trabajo hasta la altura de la muralla, desde donde oían a Jesús, puestos al aire libre donde podían orar y arrepentirse. Jesús llegó con sus discípulos a la sinagoga, después de que se hubieran lavado los pies y sacudido la ropa. Cuando se acercó al púlpito donde uno estaba leyendo, éste dejó lugar y entregó el libro a Jesús, quien tomando los rollos comenzó a predicar sobre Jacob, perseguido por Labán, la lucha de Jacob con el ángel, la reconciliación con Esaú, la seducción de Dina y por fin sobre el profeta Oseas. Cuando Jesús leyó los rollos, sin haberlos rehusado, sonreían irónicamente a los fariseos, como si hubiesen sido poco modestos y cortés no rehusándolos. Estaban muy contrariados por la aparición de Jesús. La resurrección del niño de Naín ya era muy conocida ahí, y también los milagros y curaciones de Megido. Pensaban, ¿qué haría ahora entre ellos? En la sinagoga estaban la mayor parte de los parientes de Jesús. Cuando el pueblo se alejaba de la sinagoga y detrás de ellos Jesús, los discípulos y los fariseos pensaron estos últimos en disputar con él en el pórtico, pero no alcanzaron a hacerlo porque Jesús se dirigió hacia una galería donde estaban 2 hombres impuros, a quienes les mandó presentarse. Estos estaban tan atemorizados por la presencia de los fariseos que no se atrevieron a hacerlo enseguida. Jesús les mandó en nombre de no sé quién que se presentasen, y entonces, ante la maravilla de todos,
pudieron ellos mismos por su propio esfuerzo bajar de su altura. El pórtico estaba iluminado con antorchas. ¿Cuál fue la rabia de los fariseos cuando reconocieron en sus mantos colocados a los dos infelices leprosos? Estos cayeron de rodillas delante de Jesús. Jesús puso sus manos sobre ellos, sopló sus caras y les dijo: vuestros pecados son perdonados. Los exhortó después a la continencia y a hacerse bautizar. Les mandó dejasen su oficio de maestros, puesto que les quería enseñar la verdad y el camino de ella. Se levantaron, mejoraron de rostro, las llagas se cerraron y cayeron como escamas. Dieron gracias entre lágrimas y se alejaron con los criados de Zorobabel. Mucha gente de buena intención se acercó a ellos y alababa a Dios por la curación y conversión. Los fariseos parecían energúmenos y gritaban: en día sábado curas tú y perdonas los pecados. ¿Cómo puedes tú perdonar los pecados? Él tiene el diablo y le ayuda. En un endemoniado furioso se le conoce por el modo que como corre por todas partes. Apenas termina su espectáculo aquí, se va de Naín, donde resucita a los que ya se fueron. Luego en Megido y de nuevo aquí. Eso no puede hacerle un hombre de sano juicio. Tiene un mal espíritu muy poderoso que le ayuda. Y añadían: cuando Herodes termine con Juan, entonces te tocará el turno a este, y si es que no huye antes de aquí. Jesús pasó entre ellos imperturbable. Las mujeres parientes lloraban y se lamentaban al oír estas amenazas contra Jesús. Lo esperaban angustiadas a la salida de la sinagoga. Jesús salió de la ciudad tomando al noreste, sobre una altura del valle circundante, donde estaba la casa de María. Hay ahí matorrales y cavernas donde se detuvo a orar. Más tarde llegó a la casa de su madre, donde encontró a las mujeres reunidas, a quienes consoló. Salió y pasó toda la noche afuera, entregado a la oración. A la mañana siguiente se dirigió a un huerto de Pedro, cercado y cercano a la casa del apóstol, donde estaba ya preparado todo para el bautismo. Había fuentes redondas, fábricas de modo que se les hacía entrar en algún cercano arroyo. Una techumbre de hojas contenía divisiones, para que los bautizados se pudiesen cambiar de ropa, y para Jesús habían preparado un lugar más elevado como cátedra de enseñanza. Los discípulos estaban todos ahí. Había unos 50 bautizandos, varios parientes de la Sagrada Familia, un hombre anciano con 3 hijos de Séforis, el niño que Jesús curó en Séforis y aquella anciana que había estado con Jesús en Abés. Estaban además Cirino de Chipre, el centurión romano Achías y su hijo Jefté de Gishala sanado, el centurión Cornelio y su criado, de color amarillo, curado con otros de su casa, varios paganos de la Alta Galilea, un criado mestizo de Zorobabel, los 5 publicanos de Megido, un niño José sobrino de Bartolomé y otros niños más, y otros sanados. Jesús enseñó algún tiempo preparando a los catecúmenos. Después de estos pasaron a la choza de ramas, donde se pusieron el vestido para el bautismo. Era un vestido largo y blanco, llevaban la cabeza descubierta y aquel pañuelo sobre los hombros, y bajaban a la fuente con las manos cruzadas sobre el pecho. Andrés y Saturnino bautizaban, Tomás, Bartolomé, Juan y otros ponían las manos sobre los bautizandos, haciendo de padrinos. Estos tenían los hombros descubiertos y se inclinaban a la fuente. Un discípulo traía el agua bendecida por Jesús en un recipiente, y el bautizador derramaba con la mano 3 veces el agua sobre la cabeza de los bautizandos. Tomás fue padrino del niño de Jefté de Achías. Se bautizaban varios al mismo tiempo, y a pesar de ello la función duró hasta las 2 de la tarde. 9. Resurrección de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga. Cuando más tarde Jesús sanaba a algunos enfermos en la plazuela, delante de la sinagoga, vino Jairo, el jefe, se echó a los pies de Jesús y le pidió fuese a ver a su hija enferma. En los últimos momentos de su vida, Jesús se disponía a seguir a Jairo, cuando llegaron mensajeros a la casa, diciendo: tu hija ya no está, no molestes al maestro. Jesús dijo a Jairo: no temas, créeme y serás ayudado. Fueron por la parte norte de la ciudad, donde vivía Cornelio el centurión, puesto de la casa de Jairo estaba casi pegado a ella. Cuando llegaron a casa se veían muchos hombres con traje de luto y mujeres llorosas delante de la puerta y en el patio. Jesús tomó consigo solo a Pedro, a Santiago el mayor y a Juan. En la puerta dijo a las lloronas: ¿Por qué lloran así? Salid de aquí, la niña no se ha ido, solo está dormida. Esas gentes comenzaron a burlarse de Jesús, porque sabían que ya no estaba. Jesús insistió que se alejasen. Fueron sacados de ahí y se cerró la puerta. Entró en la pieza, donde estaban la madre y la criada con preparativos fúnebres, y fue después con el padre, la madre y los 3 discípulos al cuarto de la difunta. Jesús se adelantó,
Los padres quedaron detrás y los discípulos a los pies del lecho, a la derecha e izquierda. No me agradaba la madre, no tenía fe, se mostraba fría. El padre no era de los más entusiasmados por Jesús y quería estar bien con los fariseos. Solo la angustia y la extrema necesidad lo habían llevado a implorar la ayuda de Jesús. Si la sanaba, la tendría de nuevo. Si no lo conseguía, quedaría bien con los fariseos y hubiera sido un triunfo para ellos. Al fin, la curación del estado del criado de Cornelio le había sido dada y le había dado mucha esperanza y fe. La niña no era grande y estaba muy demacrada. Podía darle unos 11 años, aun siendo de las menores de esta edad, pues encuentro niñas judías de 12 años bien desarrolladas. Estaba tendida envuelta en un vestido largo. Jesús la levantó fácilmente contra su pecho para soplarle en el rostro. Vi entonces una cosa admirable. Junto al cuerpo de la niña había una forma luminosa en círculo brillante, la cual no bien Jesús sopló sobre ella, entró por la boca como figura humana luminosa. Jesús depositó de nuevo a la niña sobre su lecho y tomándole de la mano le dijo: «Niña, levántate». Ella se levantó y se sentó en el lecho. Mientras Jesús la tenía en las manos, abrió los ojos, y así de la mano de Jesús se puso de pie fuera del lecho. Jesús la llevó sobre los pies vacilantes a los brazos de sus padres, los cuales habían contemplado todo el proceso con cierta frialdad y ansia. Luego con intenso temblor y esperanza, y por el fin con indecible alegría. Jesús les mandó que dieran de comer a la niña y evitaran todo estrépito inútil por este hecho. Después de recibir el agradecimiento del padre, salió y se dirigió a la ciudad. La mujer estaba avergonzada y confundida, y no agradeció mucho. Pronto corrió la voz entre las lloronas y gentes de luto que la niña vivía. Se apartaban del camino y algunos se avergonzaban, otros se burlaban aún, y entraron en la casa donde vieron a la niña comiendo. Jesús habló en el camino con los discípulos de esta resurrección, que esta gente no tenía verdadera fe ni recta intención, que no obstante la niña fue resucitada por causa y bien de ella, y para gloria de Dios y del reino de Dios, y que ella fue una inocente, y que se guardara del alma. Se dirigió al lugar donde estaban los enfermos que le esperaban, de los cuales sanó a muchos. Luego enseñó en la sinagoga hasta la conclusión del sábado. Los fariseos estaban tan irritados que hubiesen echado mano contra él si hubiese habido ocasión. Decían que hacía las maravillas por obra de Satanás y por magia de Jesús. Él dejó la ciudad por los jardines de Zorobabel y los discípulos se dispersaron por diversos lugares. Jesús pasó parte de la noche en oración. Por esta oración él obtiene las convenciones de los pecadores y que los fariseos no consigan poner sus manos con él antes de tiempo. Jesús obraba así como obraría un hombre para enseñarnos cómo debíamos hacer nosotros, y rogaba a su Padre Celestial que se cumpliera su voluntad y pudiera él cumplir su misión. Según nuestro modo de ver, era de presumir que los fariseos lo iban a despedazar, según la rabia que le tenían. Él se sustraía a su ira y al día siguiente aparece de nuevo, en el sábado, para enseñar y sanar a otros enfermos. ¿Por qué no echaron a los enfermos de ahí? ¿Por qué no le impiden enseñar en la sinagoga? Tenían este derecho desde antiguo los profetas de enseñar y de ayudar a los enfermos y afligidos. Los fariseos solo solían acusarlo de blasfemia y de torcidas enseñanzas, que por otra parte no podían probar. En cuanto al bautismo que recomendaba Jesús, no lo aceptaban ni se cuidaban de él. No había camino que del valle llevase a Betsaida. Se iba por las alturas y era frecuentado solo por los pecadores y los campesinos. 10. Bautismo de varios paganos. Jesús a orillas del lago. Marta y las santas mujeres de Jerusalén, Dina y otras se habían dirigido a sus casas después de la salida de Jesús y de Naín. La viuda Maroni y su hijo resucitado fueron de tal manera asaltados por los visitantes y curiosos que al fin tuvieron que esconderse. En la casa del centurión Cornelio hubo una gran fiesta de la curación de su criado. Muchos paganos y pobres acudieron a su casa. Después de la curación de su criado, se propuso ofrecer toda clase de sacrificios de animales. Jesús les mandó decir que era mejor invitar a sus enemigos, perdonándolos que sus enemigos a sus amigos para enseñarles, y a los pobres para ayudarles, que Dios no tiene gusto en ofrecimiento de animales. De este modo muchos paganos se encaminaron por las alturas de Betsaida, hacia la casa de Cornelio para la fiesta. Jesús estuvo de nuevo con los suyos en el baptisterio. Saturnino tuvo gran consuelo al bautizar a dos hermanos suyos, paganos, y a su tío.
Su madre también estaba ahí. Ella es de religión judía. Saturnino es descendiente de reyes. Sus antepasados vivían en Patras. Su padre era ya difunto y su madrastra con sus 2 hijos vivía todavía. Saturnino había oído narrar de un hombre de color que había acompañado a los reyes magos a Belén, la historia de la estrella y el nacimiento del niño Mesías. Estando en el viaje vino a tener contacto con este hombre. Por eso se dirigió a Jerusalén, y cuando comenzó Juan a predicar, fue de los primeros discípulos. Pero después del bautismo de Jesús se pasó a la escuela del Salvador en compañía de Andrés. Su madrastra fue a vivir a Jerusalén con sus 2 hijas. Los hijos menores se habían quedado para atrás con el tío. Han venido ahora a vivir a Jerusalén. Era gente de mucha riqueza. Se bautizaron aquí unas 11 personas. Cuando entraban a la fuente se ponían vestidura larga y se inclinaban al borde de la fuente. Después iban a la choza a cambiarse las vestiduras, que eran largas y blancas como mantos de bautismo. Los judíos no se cuidaban de los paganos bautizándose. Si estos no se presentaban a los sacerdotes pidiendo la circuncisión, no les importa nada de ellos. No parece que les importe gran cosa de estos paganos convertidos. Cornelio, que vive entre ellos y les hizo edificar la sinagoga, ya pedirá, piensa en la circuncisión si quiere juntarse de veras con ellos. Después enseñó a Jesús orillas del lago, no lejos de la pescadería de Pedro, donde tenía sus barcas. Había camino por las alturas detrás de la casa de María y de Pedro, hacia Betsaida. La orilla del mar junto a Betsaida es alta, pero aquí desciende suavemente y es fácil embarcarse. La barca de Pedro y la que hizo hacer Pedro para Jesús estaban ahí ancladas. La barca de Jesús era más pequeña que las otras y cabían solo unas 15 personas en ella. 11. Jesús enseña por primera vez desde la barca de Pedro. Mateo el publicano. Estaba reunida una gran multitud de paganos que habían estado presentes en la fiesta del centurión Cornelio. Jesús les enseñó y como el gentío se iba engrosando, subió a la barca con algunos de los suyos, mientras otros y los publicanos subieron a la barca de Pedro. Desde ahí enseñó a los paganos, hablándoles en parábolas del sembrador, de la buena semilla y de la cizaña de los campos. Después cruzaron el lago. La barca de Pedro iba delante y la barca de Jesús, más pequeña, fue amarrada a la de Pedro. Los discípulos remaban por turno. Jesús estaba sentado en la parte más alta y los otros estaban alrededor. Preguntaban qué significaba esta parábola y por qué les hablaba así en parábolas. Jesús les explicó y desembarcaron junto al valle de Gerasa y Betsaida Julias. El camino llevaba a casa de los 4 publicanos y estos se dirigían allá. Jesús torció a la derecha de la orilla con los discípulos, de modo que llegó desde cierta distancia a la casa de Mateo. Un sendero de lado conducía hacia la casa del publicano. Como Jesús se encaminaba hacia ella, los discípulos se detuvieron como indecisos. Cuando Mateo, que estaba ocupado con criados y empleados en sus mercaderías, vio desde la altura que venía Jesús hacia él con los discípulos, tuvo vergüenza y se retiró al interior de su casa. Jesús se acercó y le llamó desde el camino. Entonces Mateo salió presuroso, se echó a los pies de Jesús diciendo que no consideraba digno ser nombrado ni hablado por Jesús. Jesús le dijo: Mateo, levántate y sígueme. Mateo se levantó y declaró ser gustoso, dejaba todo para seguirle. Siguió de inmediato a Jesús por el camino donde estaban los demás discípulos. Estos le saludaron dándole la mano. De una manera muy especial estaban muy contentos Tadeo, Simón y Santiago el menor, pues eran hermanos por parte del padre Alfeo, el cual antes de su casamiento con María Cleofás, hija, había tenido su primera mujer a Mateo. Mateo quiso que todos fueran sus huéspedes. Jesús le dijo que al día siguiente vendrían todos a su casa, y con esto se fueron. Mateo volvió apresurado a su casa, como a 1/4 de hora de camino, desde el lago por las alturas de un barranco. El arroyuelo que corre por Gerasa hacia el lago pasa por ahí cerca. Se ve desde ahí el lago y el campo abierto. Mateo tomó un buen hombre del personal de Pedro y lo encargó de su oficio hasta su nueva decisión. Mateo estaba casado y tenía 4 hijos. Le dijo a su mujer la gran suerte que le cabía de haber sido llamado por Jesús, que lo quería dejar todo para seguirle, de lo cual también ella se alegró. Enseguida ordenó prepararse la comida para mañana. Él mismo se ocupó de invitar y de los preparativos. Mateo era más o menos de la edad de Pedro y podía ser por su edad padre de su hermanastro José Barsabás. Era un hombre bien formado y conocido y tenía el cabello era pesado y tenía barba y cabello negro.
Desde la época que había conocido a Jesús en su viaje a Sidón, había recibido el bautismo de Juan y ordenado su vida según estricta justicia. Jesús fue caminando por las alturas, detrás de la casa de Mateo hacia el norte, por el valle de Betsaida Julias, donde había caravanas de paganos a las cuales predicó el reino de Dios. Al día siguiente, al mediodía, llegó Jesús con sus discípulos a casa de Mateo, donde se habían reunido muchos publicanos. Caminó andando y se le juntaron algunos fariseos y discípulos de Juan, los cuales no entraron en la casa del publicano Mateo, sino que pasaban por el jardín y decían a los discípulos: ¿Cómo podéis sufrir que él se mezcle siempre con publicanos y pecadores? Los discípulos respondieron: Decíselo vosotros mismos a él. Los fariseos dijeron: Con un hombre que siempre quiere tener la razón es imposible hablar. Mateo recibió a Jesús y a sus discípulos llenos de contento y de humildad. Lavó los pies a todos, sus hermanastros lo abrazaron con ternura. Mateo presentó a Jesús y a su mujer con sus hijos. Jesús habló con la mujer y bendijo a los hijos. Después no he visto más a estos hijos. Me he maravillado muchas veces de cuando Jesús bendecía a los niños, luego no los veía más. He visto después a Jesús sentado y a Mateo hincado delante de él, que Jesús le ponía las manos sobre la cabeza, lo bendecía y le decía palabras ilustrativas. Mateo se llamaba Leví y recibió ahora el nombre de Mateo. Hubo una gran comida. Las mesas estaban dispuestas en cruz en una sala abierta. Jesús estaba sentado en medio de los publicanos. He visto que a veces se levantaban para conversar y volvían a sus asientos, al traerse nuevas comidas. Llegaron pobres viajeros de paso por ahí y los discípulos les distribuyeron alimentos. Por aquí pasa el camino que lleva el vado y transporta el lago. Entre tanto se acercan los fariseos y se trabaron en disputas con los discípulos, los cuales estaban consignadas en el Evangelio de San Lucas. Hablaban especialmente del ayuno, porque esa tarde caía para los observantes judíos un día de ayuno por causa de la orden de quemar los libros de Jeremías dada por el rey Joaquín, y porque no era costumbre entre los judíos de Judea sacar fruta de los árboles y pasar, cosa que Jesús permitía a sus apóstoles. Cuando Jesús dio su respuesta, estaba con los publicanos en la mesa, mientras los fariseos paseaban con los discípulos. Jesús, al contestar a los fariseos, volvió la cabeza hacia ellos en Cafarnaúm. Se nota mucho más movimiento que antes. Viven muchos extranjeros, amigos o enemigos de Jesús, y muchos paganos se juntan con Zorobabel y con el centurión Cornelio. 12. Postrer llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Cuando Jesús al día siguiente caminaba por la orilla del lago, a un cuarto de hora de la casa de Mateo, estaban los discípulos Pedro y Andrés para embarcarse para echar sus redes al mar. Jesús los llamó y les dijo: Vengan y síguenme, los quiero hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron enseguida sus redes, bajaron de la barca y vinieron a la orilla. Jesús caminó un trecho más adelante, donde estaba la barca del Zebedeo, que con sus hijos Santiago y Juan ordenaba sus redes. Jesús los llamó también a ellos, los cuales dejaron el trabajo y volvieron a la tierra. El Zebedeo quedó en la barca con sus peones. Jesús los envió entonces a las montañas, diciéndoles que a los paganos bien dispuestos que los pidiesen los bautizara. Jesús los había doctrinado ayer y anteayer. Él mismo se dirigió a otro lado con Saturnino y otros apóstoles. La consigna era de reunirse de nuevo por la noche en la casa de Mateo. He visto cómo les indicaba con la mano la dirección que debían tomar. Los otros apóstoles habían esperado arriba, en el camino, y cuando estuvieron todos juntos les dio la orden de marchar y de bautizar. Jesús los había llamado a dejar sus redes y sus pescados, pero ellos volvieron siempre al mismo oficio. Por otra parte, mientras no estaban en condición de enseñar ellos mismos a las gentes, no era necesario que les siguiesen de continuo. Además, sus viajes y su comercio con las caravanas de los paganos era muy útil a Jesús, especialmente aquí en Cafarnaúm. Cuando estuvieron con Jesús por las regiones de Oriente, habían enseñado y aún sanado algunas veces, aunque otras no lo habían alcanzado por falta de la fe. También habían sufrido algunas persecuciones. En Genebris habían sido atados, llevados delante de los fariseos y retenidos presos. Habían recibido entonces la facultad de bendecir el agua para el bautismo. Esta facultad se la dio no con imposición de las manos, sino con bendición. Pedro poseía, además de las barcas y pescadería, algunos campos de cultivo y animales, y por esto se le hacía pesado el dejarlo todo. A esto se añadía su gran persuasión, que no era capaz del apostolado, ni menos de enseñar a otros, y así se le hacía cosa harto pesada el dejarlo todo por seguir a Jesús.
Su casa junto a Cafarnaúm era grande y larga, con patio y edificios al lado, galerías y galpones. El arroyo de Cafarnaúm, que pasaba al lado, había sido apresado en un estanque y le servía para guardar los pescados. Alrededor había espacios de hierbas donde se extendía y remendaba las redes. Andrés, en cambio, ya de tiempo atrás estaba más despegado de sus negocios. Santiago y Juan volvían también hasta ahora con sus padres cuando no seguían a Jesús. Los evangelios, como no tienen otro interés que presentar en resumen de la vida de Jesús de sus apóstoles, ponen casi al principio este llamamiento de Pedro, Andrés, Juan y Santiago, y el apartamiento de sus redes. Al mismo modo amontonan sin orden de tiempo los milagros, las parábolas y las enseñanzas de Jesús. Pedro, Andrés, Santiago y Juan se dirigieron al lugar donde estaban acampados los paganos, y Andrés bautizaba. Del arroyo trajeron agua en un recipiente. Los bautizandos formaban como en círculo y se hincaban con las manos cruzadas sobre el pecho. En este grupo había niños de 3 a 6 años. Pedro sostenía el recipiente y Andrés derramaba por 3 veces el agua sobre la cabeza, diciendo las palabras del bautismo. Los otros apóstoles ponían sus manos sobre los hombros como padrinos. Los bautizandos iban renovando de continuo. Cuando se hacían pausa, los discípulos repetían algunas de las parábolas más comprendidas. Hablaban de Jesús, de sus enseñanzas y de sus milagros, y explicaban a los paganos las cosas de la ley y del reino de Dios. Pedro especialmente sabía contar, con calor y celo accionando. También Juan y Santiago contaban con gracia. Jesús enseñaba en otro valle, mientras Saturnino bautizaba. Cuando por la noche todos se reunieron de nuevo en la casa de Mateo, había ahí mucha gente que buscaba a Jesús, por lo cual éste subió a la barca de Pedro con sus 12 y Saturnino, y le mandó navegar hacia Tiberíades, por la ruta que costeaba casi todo el lago. Parecía que Jesús quisiera evitar el concurso del público, porque se encontraba muy cansado. 13. La tempestad calmada. Estaba echando en la parte superior alrededor del mástil en uno de los lugares donde suelen colocarse las vigías y se quedó dormido. Tan rendido se encontraba. Los que remaban estaban sobre él y se podía ver desde ahí, por arriba, hacia una techumbre. Cuando empezó a navegar el lago estaba sereno y el cielo tranquilo. Como a la mitad del lago se levantó un temporal. Me maravillaba de que estaba todo negro, se vieran las estrellas. Se levantó un viento impetuoso y las olas alzadas azotaban con furia la barca. Ya no podían usar las velas. Llovía con frecuencia un brillo sobre las aguas. Debe de haber habido frecuentes relámpagos. Como el peligro creciera, los apóstoles cobraron un grande miedo. Despertaron a Jesús y dijeron: Maestro, ¿no te interesas por nosotros que perecemos? Levántate entonces. Y Jesús miró a la tempestad y dijo tranquilo y serio, como si hablara con el temporal: Calla, enmudece. Se produjo una calma instantánea, que miró a todos y se decía unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y las olas puede mandar? Jesús les respondió su poca fe, de que terminaran tanto, y les mandó dirigirse al Corazín de vuelta, es decir, hacia donde Mateo tenía su oficina, y luego a Corazín, así llamada la Genesaret, al otro lado de Cafarnaúm y de Guishila. La barca del Zebedeo también volvió atrás con la de Pedro. Otra de las barcas de los pasajeros se dirigió a Cafarnaúm. Con Jesús había en la barca unos 15 discípulos. No hay que maravillarse de que los remadores estuvieran sobre Jesús, y éste sin embargo pudiera ver desde la barca. Los remos estaban sobre el borde de la barca muy altos, como una especie de terraza, alrededor del mástil. Después he visto a Jesús caminando con los discípulos sobre las alturas en dirección del Corazín, donde se había reunido innumerable multitud, y venía siempre gente nueva. El lugar está a 1 hora de la ciudad del Corazín, al sudeste y algo al norte de Gerasa, en un nivel más bajo. Donde Jesús enseñaba había un sitial de piedra. Se había anunciando desde días atrás una predicación, y por esto había ahí grandes y miles de personas escuchando. Sanó una gran cantidad de personas, enfermas, ciegos, baldados, mudos y leprosos. Cuando empezó a enseñar, los endemoniados traídos comenzaron a enfurecerse. Jesús les mandó callar y que se sentasen en el suelo. Se tendieron como perros asustados y no se movieron hasta el fin de la predicación. Cuando Jesús fue a ellos, los libró de los demonios. Entre los muchos enfermos sanados, recuerdo a uno que tenía los brazos secos y la mano retorcida.
Jesús lo tomó de los brazos y dedo por dedo lo fue doblando suavemente, y así lo dejó sano. Todo esto sucedió en breve tiempo, lo suficiente para que vieran los apóstoles cómo debían proceder. El hombre comenzó a usar sus dedos y su mano, luego se sintió con fuerza en el brazo. Entre los oyentes había mujeres con niños de toda edad. Jesús mandó que le trajesen a esos niños, y pasando entre ellos les enseñaba y amonestaba, para que oyesen también los grandes, y luego los bendecía. He visto que tomó un niño de la mano y lo llevaba de un lado a otro, sin resistencia, diciendo que así debían dejarse gobernar los hombres por Dios, sin resistencia ni protestas. Estuvo mucho tiempo en compañía de estos niños. La mayoría de los oyentes eran paganos, una parte de judíos de Siria y de la Decápolis, que habían venido en caravanas con sus mujeres, hijos y criados, para ser enseñados, sanados y bautizados. Jesús había querido venir aquí al encuentro de ellos, para que no fuese tan grande el gentío que llegase a Cafarnaúm. Entre esa gente había los parientes de aquella mujer con flujo de sangre que moraba en Cafarnaúm, de la cual habla el Evangelio. Era el tío de su difunto marido de Paneas, en cuya casa se había casado, que venía con una hija grandecita y otra mujer. Hablaron con los discípulos para ser pasados al otro lado del lago Cafarnaúm y se informaron de su parienta enferma. Estuvieron escuchando la predicación de Jesús. Todo el día se pasó bautizando, como ayer, hincándose la gente en círculo, y he visto de nuevo que se bautizaban niños pequeños. Estaban de pie, cruzadas las manos sobre el pecho. El agua se trajo en odres desde el valle de Corazín. Durante esta predicación había fariseos que espiaban, algunos discípulos de Juan, con malas intenciones. Por la noche se retiró Jesús con sus discípulos a la casa de Mateo. Contó en esta ocasión la parábola del tesoro escondido en un campo, lo cual, sabiéndolo uno, lo deja ahí y compra el campo por cualquier precio. Esto lo refirió a los paganos que ansiosos se llevaban para sí el reino de Dios. Después Jesús entró en una barca por causa de la multitud y desde allí enseñaba. Navegó algún tiempo, luego volvió y pasó la noche en oración. 14. Jesús sana a muchos enfermos en Cafarnaúm. A la mañana siguiente los discípulos trajeron a Jesús la noticia de que María Cleofás estaba muy enferma en casa de Pedro en Cafarnaúm, que María su madre rogaba que fuese a ver a la enferma, y que numerosos enfermos aún en Nazaret le esperaban. Jesús enseñó y sanó a muchos enfermos en las orillas del lago. Había muchos poseídos del demonio, los cuales libró. El gentío aumenta siempre, y no es para decir con cuánta caridad atiende Jesús a todos. Por la tarde pasó con los discípulos al otro lado del lago de Betsaida. Mateo entregó su negocio a uno de los hombres de la pescadería, y desde el bautismo recibido ejerce su oficio con toda rectitud y justicia. También los otros publicanos, sus amigos, ejercieron desde entonces su oficio con más honradez. Se mostraban compasivos y caritativos con los pobres y daban limosnas. Judas Iscariote es todavía bueno, servicial y muy entendido, y en las distribuciones muy calculador y mirado. Muchos paganos pasan ahora el lago. Los que no van más lejos que a Cafarnaúm dejan los camellos de vuelta. Los otros camellos y asnos están sobre barracadas, en las barcas, y son pasados al otro lado del lago, conducidos más arriba, donde hay puentes sobre el Jordán. Jesús se llegó hacia las 4 de la tarde a Betsaida, donde María y Maroni con sus hijos lo esperaban con otros. Jesús tomó algún alimento. Los hijos de María de Cleofás fueron a ver a su madre enferma. Jesús enseñó hasta la noche a la gente que se había reunido junto a la casa de Andrés. El concurso es extraordinario en Cafarnaúm para ver a Jesús. Alrededor de la ciudad hay caravanas y grupos de gentes. Unas 12,000 personas se juntan ahí para escuchar a Jesús. En todos los valles y rincones se ven camellos y asnos, pastando las praderas. A los camellos se les da el pasto porque están atados. Devoran muchos brotes de los cercados y hacen bastante daño. Por todos lados se ven tiendas tendidas, desde que Jesús atrae a la gente. Cafarnaúm adquiere mayor importancia y aumenta su riqueza. Algunos se establecen aquí fijos, y los viajeros compran y negocian en la ciudad. Veo que se edifica mucho, y así las casas de Zorobabel y del Cornelio y del centurión pronto estarán unidas por edificios con la ciudad. Se traen también muchos enfermos de lejanos lugares. Por la resurrección del niño de Naín y por las otras numerosas curaciones todo está en movimiento.
También de Nazaret vinieron muchas personas, que trajeron enfermos, desahuciados y casi moribundos a presencia de Jesús. La casa de Pedro, el patio y el galpón están llenos de enfermos. Se levantaron chozas de hojas y ramajes, y provee alimentos para ellos. La viuda de Naín es pariente de Pedro, y María Cleofás, que también es pariente de Pedro por su tercer marido, viven aquí. Esta generalmente en Caná, y de ahí trajo a la viuda de Naín, con su hijo de 8 años de su tercer matrimonio, llamado Simeón. Había venido aquí afebrada y su enfermedad aumenta. Jesús todavía no estuvo con ella. También vio gente de Grecia, especialmente en Patras, la ciudad de Saturnino. 15. Mensaje de Juan a la sinagoga. Antes del sábado llegaron varios mensajeros enviados por Juan, desde Macherus a Cafarnaúm. Eran de los más viejos y probados discípulos del Bautista. Entre ellos estaban los hermanos de María Cleofás, Santiago, Sadoch y Eliashim. Llamaron a los jefes de la ciudad y a la comisión de los fariseos, a la antesala de la sinagoga, y les entregaron un rollo largo y angosto cerrado como un cucurucho. Era una carta de Juan con un testimonio severo y claro para ellos sobre Jesús. Mientras ellos lo leían y se hablaban unos a otros, los mensajeros empezaron a decir al pueblo que se iba reuniendo lo que Juan había dicho delante de Herodes y de muchos que le escuchaban. En efecto, cuando Juan envió a los mensajeros a Megido, y estos volvieron con la respuesta de Jesús, narrando sus milagros, sus enseñanzas, y por otra parte la persecución de los fariseos, y las habladurías sobre Jesús, también de que no se ocupaba de librarlo de la cárcel por exaltarse a sí mismo y otras cosas, se sintió sobre Juan de nuevo movido para dar un testimonio claro sobre Jesús, ya que no había conseguido que ese testimonio lo diese más claro el mismo Jesús. Pidió pues a Herodes lo dejase hablar con sus discípulos y a todos cuanto quisieran oírle, pues pronto no hablaría más. Herodes se lo concedió gustoso y se reunieron en el patio del mismo palacio todos sus discípulos y cuanto pueblo habría querido escucharle. El mismo Herodes y su mala mujer estaban presentes escuchando desde un sitial elevado, rodeados de soldados. Vino Juan desde su encierro y comenzó a enseñar. Herodes lo permitía, pues quería mostrar al pueblo para congraciarse con él, de que Juan gozaba de cierta libertad en su prisión. El Bautista habló con grande entusiasmo de Jesús. Dijo que él mismo no había sido enviado sino para preparar el camino, y que no había anunciado sino él. Pero este pueblo de dura cerviz no quería reconocerlo como Mesías. ¿Habían olvidado acaso lo que había dicho de Jesús? Ahora quería decirlo otra vez, pues sentía que su fin estaba cercano. Cuando dijo esto se sintió una conmoción entre los presentes, y muchos lloraban. Herodes también sintió grande inquietud y contrariedad, pues no era su intención eliminar a Juan. Su adúltera mujer, en cambio, trató de ocultar su maldad descubierta. Juan continuó con gran celo su predicación, recordando lo acontecido en el bautismo de Jesús, que él era el Hijo amado de Dios Padre, anunciado de todos los profetas. Todo cuando enseña dijo esta enseñanza a su Padre: lo que él obra es la obra del Padre, y nadie puede llegar a Dios Padre sino por el Hijo. En este modo, habló largamente refutando todos los cargos que le hacían los fariseos, especialmente de que profanaba el sábado. Dijo: todos deben observar el sábado y santificarlo. Los fariseos lo eliminan, porque no aceptan la enseñanza de aquel que es hijo de aquel que instituyó el sábado. Muchas cosas más dijo, y por último añadió que Jesús era aquel a quien únicamente se puede esperar salvación. Que el que no cree en él y no acepta su doctrina será condenado. Exhortó a todos sus discípulos a seguir a Jesús, y que no fueran como ciegos que se quedan en la entrada, sino que entren en el templo mismo, es decir, en la doctrina y la fe de Cristo. Conforme con esto, mandó a algunos discípulos con una carta, en que puso todo ese testimonio sobre Jesús, y lo envió a los fariseos de Cafarnaúm, que Jesús era el Hijo de Dios y el cumplimiento de las promesas de los profetas, y que todo cuanto hacía y decía era santo. Refutaba todos sus reparos, amenazaba con el juicio y los exhortaba a no rechazar la salud. Les mandó a sus discípulos que leyesen otra carta en el mismo sentido al pueblo, y añadiesen todo lo que aquí habían oído decir sobre Jesús. He visto cómo los discípulos hicieron todo esto en Cafarnaúm. Se habían reunido con una gran muchedumbre de hombres venidos de muchas partes para este sábado. Había judíos de todas las regiones de Palestina. Escucharon lo escrito por Juan sobre Jesús con grande contento.
Muchos sentían verdadero gozo, y se reanimaron en su fe y en su amor a Jesús. Los fariseos tuvieron que evitar el concurso y nadie pudo objetar. Los hombres reafirmaban su autoridad y decían a los discípulos de Juan que no podían obstáculos en los caminos del Señor, si no faltaba los preceptos de la ley y no promovía desórdenes. Confesaba que era verdad que estaba dotado de poder y gracia, pero que ellos tenían que cuidar el orden y todo debe tener su justa medida. Juan era un hombre bueno, pero no podía saber todo lo que pasa desde su prisión. No había en efecto estado mucho tiempo con él. 16. Jesús enseña en la sinagoga de Cafarnaúm. Comenzó el sábado y todos se dirigieron a la sinagoga. Jesús llegó con sus discípulos. Todos lo escuchaban con gran admiración. Habló de la venta de José por sus hermanos, y luego de Amós, con las amenazas de los pecados de Israel. Nadie lo molestó en su predicación, y los mismos fariseos lo escucharon con envidia concentrada y reprimida admiración. El testimonio del Bautista, leído ante el pueblo, les había atemorizado bastante. De pronto se suscitó un escándalo grande en la sinagoga. Alguien había traído adentro un endemoniado rabioso, al cual se enfureció de tal modo que quería morder a los que encontraba a su paso. Se volvió entonces Jesús hacia él y le dijo: «Calla y llévenlo afuera». Cayó de inmediato el hombre, se sentó fuera en el suelo y estuvo quieto durante el sermón. Cuando Jesús terminó su enseñanza, se acercó el endemoniado en la puerta y lo libró del demonio. Después se dirigió a la casa de Pedro, que estaba junto a la orilla, porque ahí había quietud y silencio. Por la noche se retiró para pasarla en oración. Entre todos los curados por Jesús, nunca he visto a alguno tratado como loco. Todos lo eran como endemoniados y poseídos. Los fariseos estaban reunidos y desarrollaban toda clase de escritos de los profetas, y su modo de ser, especialmente Malaquías, del cual se sabía algo más. Hablaban de sus enseñanzas y de sus andanzas. Lo comparaban con la enseñanza de Jesús, y tuvieron que reconocer que los sobrepujaba a todos en virtud, poder y dones sobrenaturales. Con todo discutían siempre sobre su enseñanza. A la mañana siguiente habló Jesús de nuevo en la sinagoga, ante una gran multitud de oyentes. Entretanto, María Cleofás seguía esperando, de modo que María, madre de Jesús, le envió a decir que acudiese a verla. Jesús llegó a la casa de Pedro, junto a la ciudad donde estaba la viuda de Naín, con María Santísima y los hijos y hermanos de María Cleofás. De un modo especial, se compadecía de la enferma el niño Simeón, de 8 años, hijo de su tercer matrimonio con Jonás, hermano menor del suegro de Pedro, que había estado con él en la barca y ya no estaba hacía medio año apenas. Jesús entró en la sala donde estaba María Cleofás, oró y puso sus manos sobre ella. Se hallaba desfallecida por la fiebre. La tomó de la mano y le dijo que no estuviese ya enferma. Mandó que le dieran de beber y le trajeron una bebida en un recipiente. Tuvo también que comer un bocado. Esto lo solía hacer con todos los enfermos que sanaba. He oído que esto tenía relación con el uso del Santísimo Sacramento. Generalmente, bendecía antes estos alimentos. El contento de los hijos era incontenible, especialmente el pequeño Simeón. Cuando vieron a su madre sana y que servía ahora a los demás enfermos, Jesús salió de allí enseguida y se fue a ver a los muchos enfermos que habían traído. Había algunos despachados por incurables, 10 casi moribundos, y enfermos de todas clases traídos de diversas partes, hasta de Nazaret, quienes les habían conocido en su niñez. He visto algunos ya como desfallecidos. Vinieron aquí también los discípulos de Juan, y se lamentaron de haber interpretado mal en él que no hubiese interesado por la liberación de Juan. Dijeron que habían ayunado mucho para mover a Dios que librase a Juan de la prisión. Jesús les dijo palabras de animación y consuelo, y alabó nuevamente a Juan como hombre santísimo. Luego hablaron con los discípulos de Jesús, preguntando por qué no bautizaba a Jesús mismo, ya que su maestro Juan se había ocupado tan celosamente en ese trabajo. Ellos respondieron más o menos, que Juan había bautizado porque era bautizador, y era su misión, que Jesús era el Salvador y salvaba y sanaba, cosa que no hizo Juan. Vinieron también los escribas y fariseos de Nazaret, y muy cortésmente lo invitaban a visitarlos de nuevo. Parecía que querían excusarse y reparar lo que había sucedido ahí antes. Jesús les respondió que nadie es profeta en su propia patria. Se dirigió luego a la sinagoga
y tuvo ahí enseñanza hasta la conclusión del sábado. Al salir dio la vista a un ciego. 17. La pesca milagrosa. El cuidado de la casa que Pedro tiene junto a la ciudad lo lleva su mujer misma. El cuidado de la otra casa junto al lago lo lleva su suegra y su hijastra. Jesús se retiró a la oración y a los discípulos les permitió ir a su ruego, ir a las barcas para pasar la noche en la pesca. Había mucho apellido de pescados por la gran multitud de gente estacionada ahí. También había mucha gente que deseaba pasear el lago. Los discípulos solían estar toda la noche ocupados en pesca y por la mañana pasaban gentes al otro lado. Jesús, mientras tanto, con los otros discípulos, no pescadores, se ocupaban de dar limosnas a los pobres sanados de sus enfermedades y a otros viajeros necesitados. Mientras enseñaba, daba a cada uno con sus propias manos lo que necesitaba, exhortando y consolando. Esta ayuda consistía en vestidos, telas y mantas de panes y hasta monedas. Sacaban para esto de lo reunido por las santas mujeres, y otras cosas las proveían las personas acaudaladas. Los discípulos llevaban los panes y las telas en canastos y repartían según la indicación de Jesús. Más tarde enseñó desde el lugar de Pedro, en la orilla, a muchas personas. Las barcas de Pedro y del Zebedeo estaban no lejos de la orilla, y los discípulos pescadores se hallaban aún ocupados en el arreglo de las redes, algo apartados de la multitud. La barca de Jesús estaba cerca de la nave grande. Como el gentío aumentaba y el espacio fue angosto, ahí, porque sube mucho el barranco detrás de los oyentes, Jesús hizo señal de que acercaran la barca. Mientras sucedía esto, se aproximó el escriba de Nazaret, venido con enfermos que Jesús había sanado ayer, y le dijo: Maestro, yo quiero seguirte donde tú vayas. Jesús les dijo: Las zorras tienen su guardia y los pájaros del aire sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Se acercó a la barca y él entró con algunos de sus discípulos. Se apartaron un tanto a la orilla y deteniéndose ya en un lugar, ya en otro, iba enseñando a los diversos grupos, contando parábolas del reino de Dios, como por ejemplo: el reino de Dios es semejante a una red que recoge peces, arrojada al mar, o semejante al campo de trigo donde el enemigo siembra cizaña. Como se hiciera ya de noche, dijo a Pedro que fuera mar adentro y echase las redes. Pedro con pesar respondió: Toda esta noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra quiero echar las redes. Tomaron sus redes y fueron hacia mar adentro. Jesús despidió al pueblo y subió a su nave, y con Saturnino, el hijo de Verónica, que había venido ayer, y otros discípulos, fueron navegando detrás de Pedro, declarándose nuevamente las parábolas, y les indicó el sitio donde debían echar las redes. Después de esto navegó en su barca hacia el lugar de la casa de Mateo. Ya era de noche, y en los bordes de las barcas, cerca de las redes, ardían algunas antorchas. Los pescadores echaron las redes y fueron navegando en dirección de Corazaín, pero no pudieron tirar ni recoger las redes. Cuando finalmente aparecieron en la superficie, las redes estaban tan pesadas que se rompían los hilos de una y otra parte. Navegaban entonces con pequeñas lanchas en torno de las redes, y sacaban con las manos los pescados y los ponían en pequeñas redes y en los cajones que llevaban en los bordes de la barca. Llamaron a los de la barca el Zebedeo, los cuales vaciaron también un tanto las redes. Estaban asustados por una pesca semejante que no habían tenido jamás en toda su vida de pescadores. Pedro estaba consternado, y todos veían que aún no habían respetado bastante a Jesús, y comprendió también que todo su trabajo e industria no había servido de cosa alguna, y ahora la palabra de Jesús había tenido de una vez tanta pesca, la cual no tenían muchos meses. Cuando estuvo aligerada la red, llegaron a la orilla, y al ponerla en tierra se espantaron de la cantidad de pescados. Jesús estaba en la orilla, y Pedro, todo confundido, se acercó a él, y echándose a sus pies le dijo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Jesús le dijo: No temas, desde hoy serás pescador de hombres. Pedro estaba completamente confundido de su vana solicitud por pescar. Era ya las 3 o 4 de la mañana y comenzaron a aclarar. Cuando los discípulos pusieron al seguro su pesca, durmieron algún tiempo en sus barcas, mientras Jesús con el Saturnino y el hijo de Verónica, subiendo por el este las escapadas rocas, iban en dirección del sur, donde se encuentra Gamala. Hay rocas y matorrales. Jesús enseña a Saturnino y al hijo de Verónica sobre la oración y le propuso varios temas para meditar. Después de esto se alejó de ellos y se fue a la soledad.
Ellos entre tanto descansaban, caminaban y oraban. Los discípulos se emplearon todo el día en colocar sus pescados. En gran parte de ellos fueron repartidos entre los pobres. A todos les contaban lo sucedido. Los paganos compraron muchos pescados, y otros llevaron a Betsaida y Cafarnaúm. Todos los discípulos estaban convencidos, aunque sus solicitudes por la comida eran tontas y necias, porque vieron que como obedecían el mar, el viento de su palabra, de la misma manera obedecían los peces que acudían a sus redes. Por la tarde, llegaron al este de la orilla, y Jesús con sus 2 acompañantes viajó a Cafarnaúm. Se dirigió a la casa de Pedro y ahí sanó a algunos enfermos impuros abandonados, hombres y mujeres, cosa que duró hasta la noche. Y se encendieron las antorchas. Eran enfermos que no podían traer delante de los demás en el día. Los sanó en el patio de Pedro durante la noche. Había entre ellos algunos que hacía años que estaban abandonados, por incurables. El resto de la noche pasó Jesús en oración. 18. El sermón de la montaña. Subió Jesús a la nave con muchos de sus discípulos y se hizo llevar a una hora hacia el norte de la casa de Mateo. Se habían dirigido ya multitud de paganos, de los recién bautizados y de los sanados, hacia la montaña al este de Betsaida Julias, donde quería tener un gran sermón. En torno estaban las tiendas de los paganos. Los discípulos pescadores habían preguntado si debían viajar con él, porque la pesca milagrosa los había persuadido de que debían abandonar las solicitudes de lo temporal, ya que todo dependía y estaba en sus manos. Jesús les dijo que bautizasen en Cafarnaúm, y los que habían quedado aún sin bautismo y el resto del tiempo los empleasen en sus trabajos de pesca, puesto que había mucha necesidad de proveer de alimentos a tantos que estaban ahí estacionados. Antes de embarcarse, Jesús tuvo una enseñanza con los discípulos de las 18 bienaventuranzas, de las cuales pensaba hablar más extensamente en la montaña. Les dijo que debía ser la sal de la tierra, que eran elegidos para refrescar a los demás y conservarlos, y por eso debían ellos mismos cuidar de no hacerse inútiles. Esto lo explicó con parábolas y ejemplos más extensamente, y luego partió a la barca. Los discípulos pescadores y Saturnino bautizaron entonces en el valle de Cafarnaúm. Se bautizó en esta ocasión al hijo de la viuda de Naín y recibió el nombre de Marcial. Saturnino le puso las manos sobre los hombros como padrino. Las mujeres no fueron a la predicación de Jesús, quedaron con la viuda de Naín para festejar el bautismo de su hijo. Con Jesús estaban los sobrinos de José de Arimatea, que habían venido de Jerusalén, Natanael, Manahem, de Corea, y otros muchos discípulos, de los cuales se reunieron unos 30 en Cafarnaúm en estos días. Cuando se desembarca al este de la entrada del Jordán, en el lago, se va por la altura del este, y torciendo luego hacia el oeste, se llega al lugar del Sermón del Monte. Se puede llegar por la parte del norte del lago, por el puente sobre el Jordán. No era cómodo ir por ahí por lo salvaje del lugar y llegar a la montaña. Betsaida Julias está situada en el rincón este de la entrada del Jordán en el mar, y tenía una ribera alta del lado del lago, donde corría un camino. En la montaña no había sitial o cátedra, sino un cercado con techumbre. Por el oeste y el sur tenía vistas al lago, y las montañas se podían ver hacia el monte Tabor. Mucha gente estaba ahí reunida, especialmente paganos bautizados hacía poco tiempo, aunque había también judíos. No estaban muy separados aquí los unos de los otros, porque había mucho comercio y tránsito de caravanas. Los paganos tenían muchos derechos. Jesús enseñó primero sobre las 8 bienaventuranzas y se refirió a la primera: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Contó parábolas y semejanzas del Mesías y de la conversión de los infieles, que habían llegado al tiempo que les habló el profeta. A todos los infieles quiero yo mover, puesto que llegó el consuelo de los paganos. Aquí no sanó enfermos, porque fueron curados el día anterior los que se presentaron. Los fariseos habían venido en una barca propia y se escuchaban llenos de ira y de envidia el sermón de Jesús. Las gentes habían llevado alimentos y comían en las pausas que se hacían de vez en cuando. También Jesús y los discípulos tenían pescados, panes, miel y pequeños recipientes con un jugo o bálsamo, el cual mezclaban una pequeña cantidad de agua y bebían luego. Al anochecer volvían las gentes de Cafarnaúm, de Betsaida y de otras localidades a sus respectivas casas, puesto que las barcas las esperaban en las orillas. Jesús y sus discípulos subieron por el valle del Jordán, hacia un albergue de pastores donde se refugiaron. Ahí Jesús enseñaba y preparaba a sus discípulos para su futura misión.
Jesús se propone enseñar sobre las 8 bienaventuranzas durante 14 días. Mientras tanto, celebrar el sábado en Cafarnaúm. Al día siguiente continuó Jesús su enseñanza en la montaña. María Santísima, María Cleofás, Marone y de Naim y 2 mujeres más estuvieron presentes en una ocasión. Cuando Jesús volvía con sus discípulos y apóstoles hacia el lago, hablándoles de la misión, les dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Luego comparó una luz sobre el candelero sobre la ciudad, sobre una montaña, el cumplimiento de la ley. Navegaron hacia Betsaida y permaneció en la casa de Andrés. Entre los nuevos bautizados por Saturnino, en Cafarnaúm en estos días se encontraban judíos de Ashaya, cuyos antepasados en la cautividad de Babilonia se habían refugiado ahí. 19. Curación del hombre enfermo de Gota. Betsaida de Julias es una ciudad nueva edificada al gusto de paganos, aunque viven en ella también judíos, y se encuentra en una escuela renombrada, donde se enseñan diversas ciencias. Jesús no la ha visitado aún. Ellos salen de la ciudad, vienen a la predicación de Jesús y traen a sus enfermos. Está situada muy bellamente en un valle estrecho del Jordán, algo elevada en la parte este, a una media hora de donde el Jordán entra en el lago, a una hora hacia el norte hacia un puente de piedra que cruza el Jordán. Mientras navegaban, Jesús volvió a hablar los suyos de la misión, de las persecuciones que debían sufrir. Luego se durmió en la barca de Pedro. Unos días después, que se dirigía Jesús desde la montaña hacia Cafarnaúm, se agolparon las muchedumbres para saludarlo. Jesús se albergó en la casa de Pedro, cerca de Cafarnaúm, en el valle a la derecha, delante de la puerta de la ciudad. Cuando se supo que Jesús estaba en la casa, se reunieron muchos, y vinieron también los fariseos y escribas. El patio y las adyacencias de la casa estaban llenos de gentes, y Jesús en medio de los suyos, de los fariseos, estaba sentado. Habló de los 10 mandamientos, y llegó a ese punto donde había dicho que el sermón del monte. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no desvivir, y habló del perdón de las injurias y del amor a los enemigos. De pronto se promovió un desorden, donde se produjo un ruido de la techumbre, por la abertura que suelen tener las casas arriba, que fue removida. Descolgaron 4 hombres a un hombre gotoso en su camilla, mientras decían: Señor, ten piedad de este pobre enfermo. Habían en vano tratado de penetrar entre los grupos de oyentes con su enfermo. Entonces subieron por las escaleras a la azotea y abrieron la claraboya para descolgarlo. Todas las miradas se dirigieron al enfermo. Los fariseos se irritaron porque les pareció una audacia, una desvergüenza. Jesús se alegró por la fe que demostraba esta gente. Se acercó a ellos y les dijo al enfermo inmóvil: Ten confianza, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Estas palabras parecieron como siempre un escándalo y una blasfemia a los fariseos. Pensaban: ¿quién fuera de Dios puede perdonar los pecados? Jesús vio sus pensamientos y les dijo: ¿por qué tienen esos torcidos pensamientos en vuestros corazones? Es muy fácil decir a este enfermo: tus pecados te son perdonados, a decirle: toma tu camilla y vete, para que entiendas que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar los pecados. Te digo, y se volvió a casa el enfermo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el hombre a la vista de todos se levantó sano, arrollando las ropas de su camilla junto a las maderas de su catre, y las puso bajo el brazo y sobre sus hombros la ropa, y salió de ahí, acompañado de sus cuidadores, de sus parientes, cantando alabanzas a Dios, mientras el pueblo cantaba y victoriaba contento junto con el enfermo curado. Los fariseos, llenos de ira y de envidia, desaparecieron uno tras otro de ahí, mientras Jesús, acompañado por la multitud, se dirigía a la sinagoga, puesto que había comenzado ya el sábado. 20. Segunda resurrección de la hija de Jairo. Jairo, el jefe de la sinagoga, estaba en ella cuando predicaba Jesús. Estaba triste y lleno de remordimientos. Su hija se hallaba de nuevo a punto de partir por una enfermedad aún más peligrosa, pues era el castigo de los pecados de sus padres y de los suyos propios. Desde el sábado pasado había sido asaltada con una fiebre continua. La madre y una hermana de ella, la madre de Jairo, que vivían en la casa, habían tomado la curación de la hija con bastante indiferencia, casi sin agradecer y sin cambiar los sentimientos adversos hacia Jesús y favorables a los fariseos. El mismo Jairo, hombre débil y tibio, seducido por su hermosa mujer, se había dejado dominar por ella y por sus sentimientos.
Reinaba en esa casa una ansia pecaminosa de adornos mujeriles, y se arreglaban vanamente en los últimos inventos de las mujeres paganas. Cuando vieron a la hija sana, se mofaban en compañía con las mujeres y se reían de Jesús, y la niña participaba de esos sentimientos. Hasta entonces la niña había estado en perfecta inocencia, pero ahora ya no era la misma. Ahora le sorprendió una fiebre muy fuerte, tenía un gran calor y mucha sed, hasta los delirios en los últimos días. Estaba próxima al fin. Los padres habían adivinado el castigo en esta recaída de su hija, pero no querían reconocer su culpa. Ahora estaba la madre tan confundida y desconsolada, que decía a su marido: ¿querrá Jesús tener piedad de nosotros nuevamente? Por eso rogó a su marido que se presentase ante Jesús con toda humildad. Jairo tenía mucha vergüenza y esperó hasta la enseñanza del sábado, pues tenía esta fe y certidumbre de que Jesús podía ayudarle en cualquier tiempo, siempre que quisiera. También tenía vergüenza de aparecer de día delante de la gente pidiendo de nuevo ayuda. Cuando Jesús salió de la sinagoga, hubo una puja para acercarse a él. Mucha gente pedía por sus enfermos. Jairo se acercó también. Se echó contristado a sus pies y le rogó se compadeciese de su hija que estaba a punto de partir. Jesús le prometió ir con él. Entretanto vino un mensajero de la casa de Jairo, enviado por la mujer, que pensaba que Jesús no quería ayudarlas, diciendo que su hija ya no estaba. Jesús intervino y consoló al padre, diciendo que tuviera fe. Era oscuro y había mucho ruido en torno a Jesús. Una mujer con flujo de sangre había sido traída por sus cuidadoras en la oscuridad. Vivía no muy lejos de la sinagoga. Las mujeres que la traían, aunque no tan enfermas, habían sido curadas entre la muchedumbre por haber podido tocar las vestiduras de Jesús cuando al mediodía pasaba el lago, y le habían hablado de ella y animado a hacer lo mismo. En esta mujer se había despertado una fe muy viva. Esperaba sin ser advertida a que saliera Jesús de la sinagoga para poder tocar sus vestiduras y verse sana. Jesús conoció sus pensamientos y retardó algún tanto sus pasos. Entonces la llevaron cerca. Su hija con Lea y el tío con el marido estaban en la cercanía. Esta enferma se puso de rodillas, se inclinó hacia adelante, sosteniéndose con la mano, y con la otra tocó la orla de sus vestiduras en medio de la multitud. Se sintió de inmediato sana. Jesús se detuvo y mirando a sus discípulos dijo: ¿Quién me ha tocado? Respondió Pedro. ¿Preguntas quién te ha tocado? ¿Ves al pueblo que se agolpa en torno tuyo? Jesús respondió: Alguien me ha tocado, pues siento que virtud ha salido de mí. Miró en torno como si hiciese un vacío entre las turbas. No pudo la mujer acercarse y no se ocultó. Se acercó, toda confundida, se hincó de rodillas y dijo delante de todos que ella había sido, porque hacía tiempo que padecía esta enfermedad, y que ahora se sentía sana, y pedía que la perdonase. Jesús le dijo: Alégrate, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, y seas libre de tus enfermedades. Con esto se alejó contenta con sus parientes y amigas. Es una mujer de unos 30 años, está demacrada y débil, y se llama Ennoe. Su marido difunto era judío. Tenía solo una hija que está educándose con su tío, y había venido con la niña para ser bautizada junto con una cuñada que se llama Lea, y el marido de esta, que es entre los fariseos enemigos de Jesús. Esta Ennoe había querido en su viudez contraer un matrimonio, que a sus parientes ricos les pareció demasiado humilde, y se habían opuesto. Jesús se dirige ahora, con sus pasos acelerados, a la casa de Jairo. Estaban con él Pedro, Santiago, Juan, Saturnino y Mateo. En la antesala estaban de nuevo las plañideras y los tocadores de flautas, pero ya no se mofaban. Jesús pasó entre la multitud. Le salieron al encuentro la mujer de Jairo, la madre y una hermana, confundidas, llorando, cubiertas con el velo. Jesús dejó a Saturnino y a Mateo fuera con los hombres que estaban en el patio, y entró con Pedro, Santiago y Juan, el padre, la madre y la abuela en la pieza donde estaba la niña. No era el mismo lugar de antes. Era una pieza colocada más pequeña. Estaba en la sala detrás del hogar. Jesús había cortado una ramita en el jardín y se había hecho traer un recipiente de agua que bendijo. La difunta estaba tendida ahí y no tenía el aspecto agradable y tranquilo de antes. Entonces he visto yo su alma al lado de ella, en forma de un círculo luminoso. Ahora no la vi. Entonces dijo Jesús: ella duerme. Ahora nada dijo. Estaba realmente difunta. Jesús la roció con agua bendita, usando la ramita.
Oró, la tomó de la mano y le dijo: «Niña, yo te lo mando, levántate». Cuando Jesús oró, he visto a la niña acercarse en forma de una esfera oscura y luego entrar en la boca. Abrió los ojos, miró y siguió el movimiento de su mano. Se enderezó y luego se levantó en su lecho. Jesús la dirigió a sus padres, que la recibieron entre lágrimas de emoción, alegría y gratitud. Cayendo a los pies de Jesús, les dijo que les trajesen algo de comer, uvas y pan. Lo hicieron así. Jesús exhortó seriamente a los padres a que recibieran esta gracia con reconocimiento y esta misericordia de Dios, que dejasen la vanidad y los placeres del mundo y hicieran penitencia de sus pecados. También les dijo que educasen bien a su hija, ya que por segunda vez había vuelto a la vida. Le reprochó su liberalidad al recibir por primera vez la gracia, y lo que habían dicho y hecho después, y como la niña en ese tiempo había incurrido en otra fin peor, que era el fin del alma. La niña estaba muy conmovida y lloraba. Jesús le exhortó a evitar la libertad de los ojos y el pecado, y le dije que comiese uvas y del pan que había bendecido, y no viviese de ahí en adelante carnalmente, sino del pan de la palabra de Dios. Quisiera penitencia, que tuviera fe y obrase de buenas obras de misericordia. Los padres estaban conmovidos y cambiados de su modo de sentir y desear. El marido prometió despegarse de todas las cosas y seguir lo que mandara Jesús. También la mujer y todas las mujeres que entraron entonces prometieron mejorar su conducta y lloraban de contrición y arrepentimiento. Jairo, completamente cambiado, mandó de inmediato repartir una gran parte de sus riquezas. Esta hija se llamaba Salomé. Como se hubiese reunido mucha gente, dijo Jesús a Jairo que no hiciesen mucho ruido por este hecho y evitasen inútiles conmociones. Esto lo decía con frecuencia por diversos motivos. Primero, porque este hablar y charlar mucho es causa de que se considere menos la misericordia de Dios en los favores recibidos. Deseaba que los curados se concentrasen, pensasen en mejorar su conducta, no ir merodeando y gastando en placer de la vida que se les regalaba, por lo cual solían caer de nuevo en pecado. También lo decía para la enseñanza de los apóstoles, para que se guardasen de toda vana complacencia y que hiciesen el bien solo por amor de Dios y del prójimo. Otras veces era también para no aumentar la aglomeración de la gente y de los curiosos, sino traer ciertos enfermos que solo venían por adquirir la salud, sin tener un principio de fe y de confianza. Algunos de estos enfermos venían solo por probar y caían luego en sus pecados y en sus enfermedades, como el caso de Jairo. 21. Jesús da la vista a 2 ciegos y sana a un fariseo. Jesús salió con 5 discípulos por la parte trasera de la casa para evitar el encuentro con las numerosas personas que esperaban en la puerta de entrada. La primera resurrección de la hija de Jairo había salido a la luz del día, esta segunda a la luz de las antorchas. Y había comenzado el sábado. La casa de Jairo estaba al norte de la ciudad, y Jesús se dirigió hacia el noreste del vallado. Con todo, algunos que habían espiado su salida le traían 2 ciegos. Parecía que lo siguieran por olfato, porque gritaban detrás de él: «Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros». Jesús se dirigió a la casa de un hombre que vivía ahí, y que tenía una salida fuera de la ciudad. Los discípulos se albergaban a veces en esta casa. Este hombre tenía el oficio de vigilante en esta parte de la ciudad. Los ciegos le siguieron a la casa y clamaban: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Jesús se volvió a ellos y dijo: «¿Créeme que yo puedo hacer esto?». Ellos contestaron: «Sí, lo creemos». Tomó Jesús un recipiente de bolsillo con bálsamo o aceite y se derramó un poquito en un platillo oscuro, de poco fondo. Lo tenía en la concavidad de la mano izquierda. Tomó algo de polvo, lo removió un tanto de la mano izquierda y el dedo pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Tocó los ojos de los ciegos y dijo: «Según vuestra fe y vuestro deseo». Se abrieron sus ojos, vieron, se hincaron de rodillas y dieron gracias. Jesús les dijo que no hiciesen ruido por esta causa. Esto lo dijo aquí para que no aumentase el concurso y para no irritar a los fariseos, pero los clamores de los ciegos antes y ahora por no poder callar el favor recibido, pues lo contaron a todo el pueblo, atrajo de nuevo a la multitud de esa casa. Algunas personas de Séforis, parientes lejanos de Ana, trajeron a un hombre poseído por un demonio mudo. Le habían atado las manos y lo traían con sogas al cuerpo, y tenían que hacer fuerza sobre él, pues estaba furioso y en estado miserable. Este hombre
Era un fariseo de la comisión que debía espiar a Jesús. Se llamaba Joás y estaba disputando con Jesús en la escuela, que se halla entre Séforis y Nazaret. El demonio se había apoderado de él hacía 15 días, desde que Jesús había vuelto a Naín. Había en esta ocasión, contra su convicción interior, murmurado y hablado mal de Jesús, para comparecer a los fariseos, diciendo también, para adular a sus compañeros, que Jesús debía tener un demonio, y que corre como furioso por todo el país. Jesús había discutido con él en Séforis sobre el divorcio. Estaba caído en graves pecados. Cuando lo trajeron quiso arrojarse contra Jesús, mas hizo Jesús una señal, y mandó al demonio salir de ahí. Entonces tembló el hombre, y vi salir un esposo de vapor de su boca. El hombre cayó de rodillas ante Jesús, reconoció sus pecados y pidió perdón de ellos. Jesús le perdonó sus pecados y le impuso una serie de penitencias, que consistían en ayunos y limosnas a los pobres. Debía abstenerse de ciertos alimentos que gustaban mucho a los judíos, como el ajo, por largo tiempo. Se promovió entonces un gran tumulto, pues se consideraba muy difícil echar a los demonios mudos de los posesos. Los fariseos habían tenido mucho trabajo con ese fariseo. Si otros no lo hubieran hecho, los fariseos no lo hubieran traído a Jesús. Estaban muy irritados de que también uno de ellos hubiese implorado la ayuda de Jesús, confesando sus pecados públicamente, siendo ellos mismos parte y cómplices en estos pecados. Pronto se esparció por toda Cafarnaúm la fama de este hecho, y con todo esto decían que semejantes cosas eran inauditas en Israel. Los fariseos más irritados decían: echa a los demonios por obra de otro demonio mayor. Jesús salió por detrás de la casa con sus discípulos y se dirigió al oeste de la ciudad, hasta la casa de Pedro, donde pasó el resto de la noche. Delante de los discípulos renovó Jesús las alabanzas sobre Juan el Bautista, diciendo que era puro como un ángel. Nada impuro había entrado en su boca, ni salido jamás una mentira ni un pecado. Como le preguntaron si viviría un largo tiempo, Jesús les dijo que se iría cuando su tiempo fuese llegado, que no estaba ya lejos. Los discípulos se pusieron muy tristes al oír estas palabras. 22. Bienaventurados los puros de corazón. Cuando Jesús entró en la sinagoga para enseñar, los fariseos maquinaban una malicia. Había un hombre en un rincón con la mano árida, que no se había atrevido a presentarse delante de Jesús. Ahora temía la presencia de los fariseos. Los fariseos echaban en cara al Señor que se juntase con los publicanos, con Mateo especialmente. Jesús les respondió que había venido para consolar y convertir a los pecadores, y que por otra parte no necesitaba ningún fariseo por apóstol. Dijeron entonces por burlarse: Maestro, aquí hay uno. ¿Querrás quizás sanarlo también? Jesús se volvió al hombre de la mano árida, le mandó que se acercase y poniéndolo en medio le dijo: tus pecados te son perdonados. Los fariseos despreciaban al hombre que no tenía buena fama y decían: su mano árida no le impide pecar. Tomó entonces Jesús estos dedos, los enderezó y le dijo: usa de tu mano. Extendió el hombre su mano y se quedó sana. Dio gracias y se retiró de ahí contento. Jesús disculpó al hombre de entre sus detractores, manifestó compasión por él y dijo que el hombre bueno y de buen corazón. Los fariseos estaban llenos de envidia y veneno, y lo llamaban un profanador del sábado, que querían acusar delante del Sanedrín y se alejaron. Había herodianos ahí, y con ellos deliberaron de cómo en las próximas fiestas de Jerusalén lo habrían de detener y traer al juicio. Cuando Jesús más tarde en la casa de Pedro habló a la gente, se encontraba entre ellos las mujeres Lea, la cuñada de aquella nuez, sanada del flujo de sangre. Su marido era un fariseo muy enemigo de Jesús, aunque ella estaba muy conmovida, ya por lo que había visto en Jesús. Le había visto al principio triste y preocupada, cambiando su sitio entre la multitud, como si buscase a alguno, pero solo era su deseo incontenible de manifestar su adhesión a Jesús en alguna forma. Se acercó entonces la madre de Jesús acompañada de Marta, Susana de Jerusalén, Dina la samaritana y Susana de Alfeo, hija de María Cleofás y hermana del apóstol. Tendría 30 años y ya tenía hijos grandes, y su marido vivía en Nazaret, de donde la habían traído las mujeres. Susana Cleofás quería también entrar en la comunidad de las ayudadoras de Jesús. María y estas mujeres entraron al aula donde enseñaba Jesús. En ese momento había reprochado a los fariseos su obstinación y sus impurezas, y como hablaba de las 8 bienaventuranzas, y dijo en ese momento: bienaventurados los puros de corazón,
porque ellos verán a Dios. No pudo entonces contenerse, y viendo entrar en ese momento a María, madre de Jesús, exclamó en un arrebato de éxtasis delante del pueblo: Bienaventurado, así lo entendí, el seno que te ha llevado y los pechos que has tomado. Jesús se volvió dulcemente hacia ella y dijo: Sí, bienaventurado más bien los que oyen la palabra de Dios y la conservan. Y continuó su enseñanza. Ya se acercó a María, la saludó y le habló de la curación de Ennoe, y cómo estaba determinada a entregar todo lo suyo a la comunidad de Jesús. Pedía a María rogase a Jesús que se convirtiese a su marido, obstinado fariseo de panes. María habló muy queda con Lea, sin haber oído o advertido su exclamación, y se retiró tranquilamente con las otras mujeres. María era de una sencillez encantadora. Jesús nunca la distinguía mucho delante de otras personas. Solo la trataba siempre con serena cortesía. Ella, por su parte, no solía mezclarse más que con enfermos, pobres y necesitados e ignorantes. Aparecía siempre callada, humilde y extremadamente sencilla. Todos, aun los enemigos de Jesús, la respetaban, a pesar de estar ella sola y callada. Después he visto a Jesús en el lugar de la pescadería de Pedro, enseñando delante de una gran multitud, con parábolas sobre el reino de Dios. Por momentos subía a su nave y se enseñaba desde ella al pueblo, como se levantara un escriba de Nazaret y dijera que quería seguirle donde fuese. Jesús respondió: Las zorras tienen guarida, etc. Este hombre era el futuro marido de Salomé, Jairo, los cuales después de su fin de Jesús entraron ambos en la comunidad cristiana. Además de estos dos escribas habían venido otros dos, que siguieron a Jesús algún tiempo. Uno de ellos preguntó a Jesús si no pensaba tomar posesión de su reino, que había probado ya bastante su misión, y era tiempo de sentarse en el trono de David, su padre. Como Jesús le reprochase esa idea y le dijese que lo siguiese, contestó el escriba que quería primero despedirse de los de su casa. En esta ocasión dijo Jesús: Quien pone la mano en el arado, etc. El tercero de ellos, que había venido a Jesús, y en Séforis, dijo que quería primero enterrar a su padre. Jesús dijo en esta ocasión: Deja a los muertos enterrar a sus muertos. El escriba entendía decir: no quería a su padre había eliminado, sino que era un modo de expresar, repartirse la herencia y designar la parte para mantener al padre. La noche la pasó con Jesús, con parte de sus discípulos en oración bajo un techado cerca del Corazín. Por la mañana vinieron también los otros discípulos al sermón del monte. Jesús explicó la cuarta de las bienaventuranzas y las palabras de Isaías: Mira mi siervo que he elegido, mi amado en quien he encontrado mis complacencias. Mi espíritu quiero ponerlo sobre él y anunciaré el juicio a los pueblos. Había muchísima gente oyendo, entre ellas cierto número de soldados y militares romanos de diversas guarniciones. Habían sido enviados para oír la enseñanza de Jesús, ver su proceder e informar a la autoridad. Habían escrito de las Galias y de otras provincias del Imperio Romano, preguntando sobre el profeta de Judea, ya que también formaba parte del imperio. Los capitanes de Roma eran preguntados si enviaban estos militares para oír y ver, como era un centenar de los que podían oír el sermón. Se habían colocado en sitio donde pudiesen ver y oír perfectamente. Después del sermón se dirigió Jesús con los suyos al valle, al sur de la montaña, donde había una fuente, y donde las santas mujeres habían preparado pan y pescado. La muchedumbre estaba sentada en las laderas. Muchos estaban sin alimento, y enviaban a pedir a los apóstoles. Los panes y los peces estaban colocados en canastos sobre una terraza. Jesús bendijo estos canastos y repartió con los discípulos a los necesitados. No eran suficientes las provisiones, pero todos recibieron lo que necesitaban, y las gentes decían: se multiplican las provisiones en sus manos. Los soldados romanos pidieron esos panes para enviarlos a Roma, como señales de que habían visto y ido. Jesús mandó darles los sobrantes, y había quedado mucho, de modo que todos recibieron y los guardaron para recuerdo. 23. Jesús en Gergesa. Mientras Jesús se ocupaba de enseñar y de sanar a los enfermos, en los tiempos libres preparaba a sus discípulos para su misión, siempre que podía estar solo con ellos. Ahora puso a sus 12 en fila, junto al lago, en el orden como están en el Evangelio, y les dio la potestad de sanar y de echar a los demonios, y a los demás discípulos la potestad de bautizar y de imponer las manos. Les hizo una conmovedora alocución, diciéndoles que estaría siempre con ellos, y que todo lo partiría con ellos. La potestad de echar demonios y de sanar la dio con una bendición. Todos lloraban de emoción.
También Jesús estaba conmovido. Les dijo que había mucho que hacer y que luego irían a Jerusalén, pues el tiempo del cumplimiento estaba cercano. Como todos estaban entusiasmados, protestaron que harían lo que Jesús pedía de ellos y que les serían fieles. Pero Jesús les dijo que aún sucederían cosas tristes y graves y que también entre ellos manifestaría lo malo. Pensaba en Judas Iscariote. Con estas conversaciones llegaron junto a las barcas y Jesús los 12, con otros 5 discípulos, entre ellos Saturnino. Navegaron hacia el este del lago, pensando en Hipos, y desembarcaron cerca de la localidad de Magdala, junto al lago, al norte del oscuro barranco donde se echa el agua de un pantano que va hasta más arriba de Gergesa. El lugar está de tal manera situado que solo le da el sol al mediodía, y al ponerse hay mucha humedad y niebla, especialmente en los cercanos barrancos. No bajaron enseguida al lugar. La barca de Pedro estaba en un arenal, al cual se llega por un puente. Cuando bajaron salieron varios endemoniados gritando que quería Jesús con ellos, que los dejase en paz. A pesar de eso vinieron hasta donde estaba Jesús, y los libró de su posesión. Los librados dieron gracias y volvieron a su lugar, y así acudieron otros trayendo endemoniados para ser librados. De los apóstoles fueron Pedro, Andrés, Juan, Santiago y sus sobrinos de esa localidad, y sanaron a varios enfermos, y libraron a varios poseídos de demonios. Entre ellos había una mujer con convulsiones. Echaban los demonios y curaban a los enfermos en nombre de Jesús de Nazaret. He oído a algunos añadir, a quienes obedecen las tormentas del mar. Algunos están sanados o librados. Vinieron a donde estaba Jesús para escuchar su doctrina. Les dijo a ellos y a los discípulos, ¿por qué había tantos poseídos del demonio? Los hombres estaban muy entregados a sus pasiones y a sus intereses temporales. Entre estos posesos había algunos en Gergesa, que está a 1 hora de camino sobre una altura hacia el este. Se ocultaban en cavernas y sepulcros, y andaban por los contornos. Jesús sanó ya está entrada la noche, y pasó la noche en la barca con los suyos, de la región de Gergesa, es decir, de un círculo de 4 horas, que no habían venido ninguno a su sermón del monte. Al día siguiente subía Jesús la pendiente cuando le salieron al encuentro 2 endemoniados, 2 jóvenes judíos de Gergesa, que aunque no estaban siempre furiosos, lo estaban a veces. Andaban de un lado a otro sin reposo. Cuando Jesús había pasado por aquí, viniendo de Tarichea a través del Jordán, estos jóvenes no estaban aún poseídos. Habían venido a ofrecerse a Jesús como discípulos, y Jesús los había rechazado. Ahora que se veían libres, pedían de nuevo estar con él, y como dijeran que sí, los hubiera recibido, y no habían caído en la desgracia. Jesús los exhortó al bien, a la conversión y que fuesen a su casa, a contar todo lo que había sucedido. Con esto se fueron de ahí. Mientras enseñaban las chozas y caminos, le salían al encuentro otros endemoniados y trastornados, detrás de los setos y de arriba de los montes, y gritaban por qué venía aquí y que los dejase en paz. Jesús los llamaba a su presencia, los libraba, y a otros clamaban que no mandase a lo profundo. Algunos de los apóstoles, entretanto, curaban imponiendo las manos, y decían a las gentes que fuesen a una altura al sur de Magdala, donde Jesús iba a enseñar. Se reunió una gran cantidad de gente. Jesús les habló de la penitencia, del reino de Dios, y les reprochó su codicia por las riquezas de este mundo, y les recordó el precio del alma, que reconocieron que Dios cuida más de las almas de los bienes materiales de los hombres. Eso es lo que decía por lo que iba a suceder con los cerdos en Gergesa, que se echarían al agua. La gente lo había invitado a pasar a Gergesa. Él les dijo que vendría demasiado tiempo para ellos y no lo recibirían bien. Le avisaron que no pasaría por los barrancos, porque 2 furiosos que rompían las cadenas se ocultaban ahí, y habían ya eliminado un hombre. Jesús les dijo que precisamente por ellos iba a pasar por ahí, cuando fuera tiempo, pues para los infelices había venido él. En esta ocasión dijo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran visto las cosas que se vieron en Galilea, ellos se habrían convertido. Como él quisiera alejarse de ahí, le rogaron que se quedase, que tenía gusto de oír su amable enseñanza, que les parecía como si el sol resplandeciese en su región de tinieblas, que se quedase, pues ya anochecía. Jesús le respondió en semejanzas, que él no temía estas noches, que ellos temiesen quedar en las tinieblas. Un tiempo que les viene la luz de la palabra de Dios. Con esto se embarcó con los suyos, y navegaron como al fueran Tiberíades. Luego se torcieron de nuevo al este, y se detuvieron 1 hora al sur del barranco, y descansaron en las barcas.
Magdala es un lugar sin importancia, más pequeño que Betsaida, y hay un solo desembarcadero. Vive por el comercio de la ciudad de Hipos, que tiene mucho movimiento. Viene un camino de Jerjes a Hipos y hay mucho tráfico. Los confines de Magdala son iguales que los confines de Dalmanuta, unas horas hacia el sur de estos barrancos. Cuando Jesús entró a la mañana siguiente, bajó a la tierra. Vinieron varios endemoniados a él, a los cuales libró con la imposición de sus manos. La gente de esta región estaba entregada a prácticas de magia, y bebe para trastornarse del jugo de una hierba que nace y crece aquí en los barrancos en las montañas, y así se procuran convulsiones y visiones fantásticas. Poseen otro antídoto que desde hace algún tiempo ya no obra su efecto, por lo cual han caído en mayores miserias. La región de los gersanos es una extensión de 4 a 5 horas y media de ancho, que pueden pertenecer a Gergesa. Los habitantes, por su modo de ser y de vivir, valen en verdad poco. Comienza por el barranco entre Dalmanuta y Magdala, al sur. Comprende las ciudades de Gergesa y Gerasa, unos 10 poblados que están desparramados en esta faga angosta de tierra. Detrás de Gerasa confina con la región del Corazín y la tierra de Sid, donde hay mucho terreno estéril. Por el este, los confines de los gersanos tienen la fortaleza de Gamala, al sur del barranco, al oeste del valle de la orilla donde están Dalmanuta, Magdala y la ciudad de Hipos, que no pertenecen ya a este distrito. Al norte termina con Corazín, que no debe confundir este distrito con otras 10 regiones con el distrito de la Decápolis, que se extiende mucho más y está bastante lejos de ahí. En los combates de Gedeón contra los madianitas se mantuvieron los de este distrito de las 10 regiones de la parte de los paganos e infieles, y desde entonces prevalecieron estos contra los judíos, que pasaron a ser minoría. Mantenían en todas estas regiones, para escándalo de los judíos, unas numerosas piedras de cerdos en que en grandes cantidades iban a revolcarse entre los pantanos en la parte norte de las alturas de los barrancos. Se ven ahí centenares de guardianes, hombres y jóvenes que guardaban por millares estos puercos. El pantano, que está como a 3/4 de hora al sur de Gergesa, al pie del monte de Gamala, tiene una salida por el sur de los barrancos, que corre debajo de un puente hecho de tablones y maderas, que forman arriba una especie de estanque, y cuyas aguas fluyen luego hasta el lago de Galilea. Crecen muchas gruesas encinas junto al pantano y en los barrancos. Por lo demás, la región en general poco fértil. En algunos lugares más soleados hay viñedos. Tienen algún cultivo de caña y de azúcar que exportan. No era solamente la idolatría, sino especialmente la magia y la hechicería, que había entregado el poder de los demonios. En la región de Gergesa está llena de hechiceros que ejercen sus artes mágicas con perros, gatos, sapos, serpientes y otros animales. Hacían aparecer estos animales, y parecía que también a veces iban ellos apareciendo en forma de tales animales, para dañar a los animales de los vecinos o a los mismos hombres. Eran como lobos. Se vengaban también a distancia de los contrarios, o vengaban cosas de otros tiempos y promovían tormentas y tempestades en el mar. Las mujeres se ocupaban también de cocer bebidas mágicas y de hechicería. Satanás había adueñado completamente de esta región, y había ya muchos endemoniados furiosos y atacados de convulsiones. 24. Jesús echa los demonios en los cerdos. Eran como las 10 de la mañana cuando Jesús llega a esta región, en una canoa en compañía de algunos discípulos. Navegaban entre los barrancos, por el camino era más corto que yendo a pie. Jesús bajó la canoa y fue al norte del Parpeto, y los discípulos iban juntando poco a poco con él. Allá arriba iban merodeando 2 endemoniados furiosos, mientras Jesús llegaba. A veces estaban en las caravanas, otras salían afuera, y se herían y se maltrataban con los huesos de los difuntos ahí enterrados. Gritaban desesperada y horriblemente, y estaban como forzados, pues no oían sino clamaban mientras se acercaban a Jesús, detrás de los setos y de las rocas, a cierta distancia. Venid vosotros, fuerzas potestades, ayuda. Viene uno que es más poderoso que nosotros. Jesús levantó su mano contra ellos y les mandó caer al suelo. De pronto cayeron con el rostro en tierra, levantaban la cabeza solo y decían gritando: Jesús, tu Hijo del Altísimo, ¿qué tenemos nosotros que hacer contigo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo?
te conjuramos por Dios que no nos atormentes. En esto se había acercado Jesús con los discípulos. Los endemoniados temblaban y se estremecían en todo el cuerpo de una manera espantosa. Jesús mandó a sus discípulos que les dieran alguna ropa para cubrirse, y ellos los mandó que se cubrieran. Entonces varios apóstoles les echaron algunas telas que solían llevar en el cuello, con las cuales acostumbraban taparse la cabeza. Los endemoniados se cubrieron con eso, entre temblores y convulsiones, como en contra de su voluntad. Se levantaron clamando que Jesús no los atormentara. Jesús preguntó: ¿cuántos son? Dijeron: legión. Los malos espíritus hablan en plural y decían que los malos deseos de los hombres habían sido muchos. Con esto dijeron los demonios: verdad, pues 17 años habían vivido estos hombres entregados a los demonios y a los hechiceros, y habían sido poseídos de vez en cuando ya antes. Desde hacía 2 años estaban como furiosos, vagando por los contornos. Estaban envueltos en toda clase de pecados y hechicerías. En las cercanías había un viñedo, en un lugar más soleado, y en él había una gran tina de material. Era alta casi como la altura de un hombre, y tan ancha que podían caber de pie unos 20 hombres. Los germanos tenían por costumbre pisar ahí las uvas mezcladas con esos jugos de hierbas que adormecían, atontaban y enloquecían a sus bebedores. El licor corría de ahí en tinajas que mantenían enterradas con una boca muy estrecha. Era esta bebida que solían usar estos hombres para ponerse en estado convulsionario y como fuera de sus sentidos. La planta que embriaga era larga como de un codo, con muchas hojas gruesas y verdes, y tenían arriba un botón. Usaban del jugo de esa planta para ponerse en comunicación con el demonio. Preparaban esta bebida al aire libre. Para su poder narcótico solo extendían las lonas sobre una gran tina, donde lo hacían. Los trabajadores eran obligados a esta faena. Jesús mandó entonces a los endemoniados, o mejor a la legión que había entre ellos, que echaran por tierra la gran tina. Ellos tomaron la gran tina llena de líquido y le arrimaron al borde del barranco, de modo que se derramaba todo el contenido. Los trabajadores huyeron espantados, gritando y clamando. Después volvieron los endemoniados temblando, y los mismos apóstoles estaban espantados de lo que veían. Los demonios gritaban desde los hombres pidiendo que no los arrojase al infierno, que no los echase de esa región, y por fin dijeron: déjanos entrar en estos cerdos. Jesús les mandó: entrad en ellos. Estas palabras cayeron los 2 infelices a la tierra. Estas horribles convulsiones, y salió de ellos una gran nube oscura, donde se veían toda clase de formas de insectos, gusanos, sapos, de grillos y alacranes. Después de pocos minutos se levantó un gruñir y enfurecer entre los cerdos, y un espanto y un griterío entre los porqueros, que no podían contener a sus puercos. Los cerdos, unos millares, salían de todos los rincones y se precipitaban furiosamente barranca abajo, por entre los matorrales y piedras. Era como un tronar mezclado de gruñidos y de los gritos de los guardianes. Esta escena no fue de unos momentos, duró un par de horas, porque los cerdos primero corrían de un lado a otro, se mordían y asaltaban, y eran arrojados de un barranco a otro. Muchos se echaron en el mismo estanque de arriba, pero la mayor parte corría precipitándose en el mar. Esto no les gustó a los apóstoles, pues pensaban que se quedaban en las aguas del mar impuras, y aún en los peces de pesca. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo que no temieran. Los cerdos se anegarían todos los remansos que formaba el agua en la misma entrada del mar. En efecto, allí está una extensa laguna, llena de juncos y de plantas acuáticas, separada del mar por bancos de arena, que solo en altas mareas que se desbordaba, y en ordinario estaba separada del mar. Se formaba ahí un remanso y un remolino, al cual iban las aguas del mar, pero no solía tener salida al mismo. Ahí iba cayendo en este remolino los cerdos, uno tras otro. Los cuidadores habían estado en un principio corrido tras sus puercos, pero luego, viendo inútil su trabajo, volvieron a donde estaba Jesús, y vieron a los 2 hombres libres, y comenzaron a dar voces, lamentando a sus cerdos perdidos. Jesús les dijo que valían más las almas de esos hombres que todos los puercos del mundo. Les dijo que fueran a decir a los dueños de los cerdos que los demonios, que la maldad y la corrupción de los hombres había traído a esta región, habían sido echados por virtud de Jesús, de los hombres y enviados a los cerdos. A los hombres librados de los demonios los mandó a sus casas a buscarse vestidos más decentes. Con sus discípulos se dirigió a la ciudad de Gergesa. Algunos de los porqueros ya habían corrido de la ciudad, en todas partes las gentes que venían hacia Jesús. También los sanados de Magdala, los 2 jóvenes judíos con muchos judíos de la ciudad lo esperaban. Los 2 hombres libres volvieron pronto a sus casas, bien vestidos, y escucharon la enseñanza de Jesús.
Eran hombres principales de la ciudad, paganos emparentados con sacerdotes de los ídolos. Los hombres que estaban ocupados con la gran tina y que vieron que los dos hombres la volcaban, corrieron a la ciudad publicando el gran daño sufrido, y por esto se levantó un gran tumulto y un desorden descomunal. Muchos hombres corrieron hacia los cerdos para ver si podían salvar algo, y otros corrieron hacia la gran tinaja para ver el daño. Toda esta alarma duró hasta la noche. Jesús enseñó por espacio de media hora en una colina, fuera de Gergesa. Los principales de la ciudad y los sacerdotes de los dioses retuvieron al pueblo diciéndoles que Jesús era un poderoso mago y hechicero que les podía hacer grandes daños. Tuvieron consejo entre ellos y determinaron que fuera una delegación a Jesús, la cual se acercó al Señor y le pidió que no se detuviera ahí y no le causase mayores daños, que lo reconocían como grande y poderoso mago. Pero le rogaban que no se quedase entre ellos. Se lamentaban del daño de los puercos y del líquido derramado, y quedaron espantados al ver a dos endemoniados vestidos y quietos, escuchando la enseñanza de Jesús. Jesús les declaró que estuviesen sin cuidado, que no los molestaría más tiempo, que había venido para estos dos pobres infelices, y que sabía bien él que le interesaban más los cerdos y su infernal brebaje para la salud de sus almas, pero no era lo mismo para su Padre, que está en los cielos, que les había enviado para salvar a estos dos hombres y para perder esos inmundos animales. Le reprochó su pésima vida, su mal obrar, sus hechicerías y brujerías, sus usuras y su demonología. Los exhortó a la penitencia y al bautismo, ofreciéndoles la salud. Ellos continuaban teniendo en sus cabezas los cerdos y el brebaje, y volvieron a insistir, aunque temerosos de que no se quedase en medio de ellos, y regresaron a la ciudad.